Simplemente quiero daros las gracias por venir y por apuntaros al proyecto, porque la realidad es que nos beneficia. El ayuntamiento se beneficia de todo aquel vecino que se apunta a compostar, porque sabemos que eso supone que aproximadamente la mitad de vuestra basura la vais a tratar en vuestro propio domicilio. Así que gracias y nada, espero que se os dé muy bien y ya que empiece Goyo con la formación, ¿vale? Ya vais a ver que os va a enseñar un montón de cosas hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Goyo Nieto, para quien no me conozca, trabajo para la empresa Vermican. Vermican es una empresa de soluciones de gestión de residuos, pero sobre todo del residuo orgánico, ¿vale? Llevamos trabajando más de 10 años, sobre todo en el norte de España, también en Baleares, en Canarias, y ahora pues llevamos unos cuantos meses aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, antes de empezar sí que me gustaría explicaros un poco. Yo creo que algunos ya lo sabéis, los papeles que os han dado. El documento de aceptación, más que un contrato, es un documento de aceptación de responsabilidades por parte del ayuntamiento y por vuestra parte. Vosotros os comprometéis a iniciaros en la campaña de compostaje y el ayuntamiento os cede el material. Se os dará ese material cuando firméis ese documento, ya a la salida de la formación lo entreguéis y se os da la compostadora, el aireador y el cubo pequeñito de biorresiduo y el manual de compostaje. Y el otro documento es una encuesta de satisfacción, pues para que me contéis al final, os llevará un minuto rellenarla, si os ha gustado la formación o habéis visto algún problema, ¿de acuerdo? También apuntaros mi número de teléfono, por favor, porque vosotros sois la segunda jornada en este municipio de compostaje y yo os explico un poco cuál es el procedimiento. Yo os doy esta formación. Al mes os voy a llamar por teléfono, una llamada de control que llamamos para ver si tenéis algún problema, si la cosa ha empezado o no, tenéis alguna duda. A los 3 meses os visito en vuestra casa, hacemos un seguimiento personalizado para ver realmente, pues ya el proceso ya estará en marcha, si tenéis algún problema, y luego a la finalización del proceso, pues que dependerá un poco de la experiencia o de la habilidad de cada uno, pero calculamos que en torno a 8 o 9 meses para que saquéis esa primera cosecha de compost. Entonces, apuntaros mi teléfono. Me llamo Goyo, el teléfono es 608-7129. Goyo. Goyo Nieto, sí. O me ponéis el técnico de compostaje o Vermican o como queráis. Esto es porque luego os llamaré y os haréis como hago yo. Es decir, cuando veo un número que no conozco o tal, no cojo el teléfono. Entonces me ha resultado complicadísimo contactar con vuestros vecinos anteriores del proyecto anterior porque pensaba que era el banco, porque pensaba que era... Entonces, así os salta ya mi nombre directamente y me cogéis el teléfono o no. Pero bueno, ya sabéis que soy yo, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada me gustaría saber si tengo algún compostador en la sala, alguien que ya sepa, que esté ya... ¿Alguien tiene experiencia compostando? 2 personas. Lo he hecho, pero no... Pero has tenido problemas. No te ha salido bien y lo has abandonado. ¿Tú también no te sale? Yo tengo, pero lo acabo de empezar a hacer y no sé si está bien, mal... Vale, perfecto. Bueno, la formación que os voy a dar va a ser una formación bastante práctica y sencilla, ¿vale? El compostaje es un sistema muy simple, muy sencillo, pero como todo en la vida, es decir, nos podemos complicar todo lo que queramos. Si luego alguno empieza a engancharse con el tema y se convierte en un friki de esto y quiere saber algo más de lo que le he contado, tendréis mi correo, el teléfono, podéis hacerme las consultas que queráis, o ya os mandaré documentación o documentación para que sigáis investigando en el tema, ¿no? Porque realmente a mí lo que me interesa es que salgáis de aquí con 3 o 4 ideas básicas y que cuando lleguéis a vuestra casa os pongáis a compostar y cuando aparezcan los problemas clásicos sepáis cómo solucionarlos. No nos vamos a meter en la biología del compostaje ni en la química, que la hay y muy compleja, ¿vale? Porque esto es un sistema vivo donde ocurren muchas interacciones físicas y químicas, pero no nos vamos a meter, vamos a tocar lo más sencillo, ¿vale? El A, B y C del compostaje para que podáis hacerlo sin ningún problema. Bueno, este es un pequeño esquema que os he preparado, un índice. Vamos a ver realmente pues, la materia orgánica, si es un problema o es un recurso. Vamos a ver qué papel tiene la materia orgánica en la composición de nuestra bolsa de basura. Y luego a entrar a lo que es el compostaje, la definición de compostaje, qué parámetros influyen o afectan en la gestión, ¿vale? En el proceso.
y cuáles son los principales problemas que nos vamos a encontrar. He hecho 2 juegos para que luego lo hagamos entre todos, para que sepamos primeramente qué vamos a compostar, qué se puede compostar y qué no, y luego la solución de los problemas normales que nos vamos a encontrar en un proceso de compostaje. ¿De acuerdo? Bueno, ya me habéis dicho que hay 2 en la sala, 3, alguno que ha empezado. Bien, ¿qué es esto? Resto orgánico que generamos en la cocina todos los días, ¿vale? Se estima que aproximadamente cada uno de nosotros puede generar entre 200 300 gramos de resto orgánico en la cocina. Casi todo va a ser resto vegetal. Es verdad que se generan también desechos de carnes y pescados, pero estimamos que es en torno a un 20%, 15%, ¿de acuerdo? Tal y como se ha configurado el sistema de gestión de residuos en prácticamente todo el territorio español, pero sobre todo en nuestra comunidad autónoma, esto es un problema. Es decir, el resto orgánico hoy por hoy es un problema. No sé si sabéis cómo lo estamos gestionando, cómo lo están gestionando los ayuntamientos. El resto orgánico va al contenedor de fracción resto, que es aquel contenedor donde va todo aquello que no es reciclable. ¿De acuerdo? Es decir, papel cartón azul, amarillo envases, verde vidrio. Lo que no va a estos contenedores va a este cajón desastre, que es el contenedor gris o fracción resto. Y la materia orgánica, erróneamente, se está echando aquí también, ¿vale? Esto supone un problema realmente grave. Es un problema espacial, ¿vale? De vertederos, de imagen, de impacto. Es decir, casi todo este contenedor, lo que se está haciendo de fracción resto, os explico un poco, va a unas plantas de tratamiento mecánico-biológico, que se llaman así, donde se separa toda esta masa que viene contenida en el contenedor de fracción resto. Hay unos trómeles, unas líneas de separación, unos mecanismos bastante caros y se intenta separar, entre otras fracciones, la materia orgánica. ¿Para qué? Para luego compostarla. Pero como esta materia orgánica ha estado en compañía de otros impropios, de metales, de bolsas de plástico, etc., está contaminada. ¿De acuerdo? Hasta el punto que la propia ley dice que este compost, esta materia orgánica, no puede llamarse compost, se llama material bioestabilizado y solamente se puede utilizar en rellenos de carreteras, de obras, etc. El compost solamente puede provenir de una recogida selectiva de materia orgánica. Entonces, normalmente esto va a vertedero, es decir, aquí en España estamos acostumbrados a darle prioridad al tratamiento finalista, al vertedero. Aproximadamente entre el 70-60% de residuos va a vertedero. Esto supone un problema, sobre todo cuando estamos hablando de materia orgánica, ¿vale? Porque vamos a verlo ahora. Es un problema espacial, es un problema de gases, es decir, la gestión de esta forma en vertedero de la materia orgánica genera gases de efecto invernadero, sobre todo metano, porque estamos enterrando el resto orgánico, ¿vale? Entonces se genera una situación de anoxia, de falta de oxígeno, y se genera estos gases, el metano entre ellos, que es mucho más potente que el CO2. Pero no solamente contaminación directa de esta forma, sino indirecta. Fijaros que, como es un problema la materia orgánica, el ayuntamiento tiene que recogerla casi todos los días. O un día sí y un día no, porque enseguida empieza a fermentar y a oler. Es un problema, ¿no? Entonces, los camiones, el trasiego, el transporte, es decir, estamos un poco locos. Es decir, resulta que una fracción que nosotros podemos gestionar en nuestra casa o en nuestra comunidad de vecinos, la estamos juntando con otras fracciones, la estamos llevando lejos de nosotros, la estamos luego separando en unas plantas de tratamiento muy costosas para luego obtener un producto de muy baja calidad. Es un poco locura, no tiene sentido, ¿no? Genera lixiviados también, el tratamiento que se está haciendo a día de hoy de la materia orgánica. ¿Os habéis fijado que cuando pasan varios días la bolsa de basura la cogéis y tiene este liquidillo en la base, que huele muy mal, este líquido? Esto es porque la humedad, el resto orgánico que generamos en la cocina tiene un 70-80% de humedad. Entonces, cuando nosotros lo vamos echando a la bolsa de basura, eso se va compactando y esa humedad va saliendo. ¿De acuerdo? Entonces, es un problema. Es decir, es la materia orgánica, como os digo, con este 70-80% de humedad, es muy fermentable, fermenta muy rápido, genera olores, genera lixiviados. Por eso necesita de esta logística del ayuntamiento y recogerla a diario. Genera olores, como os decía también. De hecho, cuando hay una huelga en un servicio de recogida de residuos en un municipio, lo que da problemas sobre todo es la materia orgánica. Enseguida, al día, 2 días, eso empieza a traer roedores, insectos, bichos. Impacto visual, nadie quiere tener un vertedero cerca de su casa, ¿vale? Realmente no tiene demasiado sentido. Los vertederos, hoy en día además España ha sido sancionada hace muy poco por tener más de 60 vertederos ilegales. Es decir, la Unión Europea le está diciendo al Estado español que arregle los vertederos que tiene y por otro lado que potencie otro tipo de tratamiento. Nosotros nos estamos volcando todo en verter y nos están obligando a decir, oiga, ustedes tienen que reciclar y tienen que aprovechar, entre otras, la fracción orgánica. O podemos dar un planteamiento y darle vuelta a la tortilla. La materia orgánica puede ser un problema o puede ser un recurso. Es decir, si nosotros compostamos este resto orgánico en nuestras casas, obtenemos
compost que puede ser utilizado en nuestra huerta, en nuestro jardín, en los jardines municipales, es decir, en el mismo sitio que se ha generado este recurso. Imaginaros el potencial y el ahorro económico y el beneficio ambiental que supone. Es decir, estamos pasando de trasladar una fracción que no queremos a un sitio lejano, de forma muy costosa, a nuestra propia casa, a nuestro propio ayuntamiento, ¿vale? España, 2/3 partes del territorio español tiene signos evidentes de erosión, de desertificación. Es decir, estamos faltitos de materia orgánica al suelo español, sobre todo a la mitad sur. Vamos a aprovecharla, es decir, en aquellas zonas donde tenemos explotaciones ganaderas podemos utilizar como enmienda orgánica las deyecciones del ganado, pero el resto orgánico de la cocina, el resto doméstico, puede ser muy útil y tiene un potencial importante para este tipo de cosas. Fijaros en la composición de la bolsa de basura, una caracterización de residuos que se hizo en la Comunidad de Madrid en el año 2015. Veis que la materia orgánica, ¿vale?, supone prácticamente el 40% en peso de la composición de nuestra bolsa de basura. Si lo sumamos a papel cartón, que mucho de él también puede y debe ser compostado, casi tenemos por encima del 50%. Esto 27 es la fracción resto, lo que no estamos reciclando y lo que no estamos reutilizando. Si nosotros somos capaces de todo esto compostarlo, fijaros, solamente desecharíamos un 27%. Tenemos que mejorar porcentajes también de reciclado, es decir, esto no debería estar aquí. Los envases deberían estar en el contenedor amarillo, pero aún así, a día de hoy todavía no tenemos muy claro y todavía tenemos estas desviaciones, ¿no?, de los índices de reciclaje. Este ejemplo es de un pueblo de Tolosa, Orendain, ¿vale? Es un pueblo de mis socios, de la empresa, que es un modo de ejemplo. Es decir, este pueblo fue el primero que se inscribió como pueblo residuo cero. Fijaros, tiene una tasa de reciclaje de recuperación del 93%. O sea, solamente desechan un 6% que va a vertedero. No han hecho grandes cosas, ¿eh? Es verdad que es un pueblo muy pequeñito, tiene 200, 300 habitantes. Y es verdad que nos lleva años de conciencia, de educación, que es lo único que nos falta aquí, y un poco de voluntad, nada más. Fijaros, ellos han combinado el compostaje doméstico, que es el que vais a hacer vosotros en vuestra casa, con el compostaje comunitario, que es el que se hace cuando una persona o bien no tiene jardín o bien no quiere hacerlo en su casa, y entonces se utiliza una zona próxima común, un espacio de la comunidad de vecinos para hacerlo, en mayores proporciones, ¿no? Simplemente con eso y simplemente actuando sobre los grandes generadores de residuos, que vienen a ser sobre todo pues, la hostelería, el comercio, etcétera, que se calcula que más o menos generan el 20% de la totalidad de residuo municipal, con eso han conseguido estas tasas de reciclaje. Es decir, no estamos hablando de, siempre nos equiparamos a los españolitos, ¿no? No, es que en el norte de Europa nos llevan años luz, los suecos, los finlandeses, no. Es gente de aquí, de nuestro país, gente que lleva más tiempo metido en esto, pero que tiene los mismos patrones de consumo que vosotros, el mismo estilo de vida que vosotros, lo mismo. Lo único que tienen voluntad y que llevan efectivamente un tiempo y la administración apoyándolo, ¿no? Por eso es verdad que la administración, en este caso Blanca, la concejal, os ha dado las gracias. También hay que dar las gracias a la administración, a un ayuntamiento que se implica y que quiere dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, esto necesariamente tiene que ser una cosa, un movimiento ciudadano, pero tiene que venir apoyado por la administración. Voy a entrar, antes de hablar de compostaje, vamos a hablar de prevención. Es decir, digamos que la Unión Europea, cuando dice a los estados cómo tienen que gestionar los residuos, establecen una serie de prioridades, ¿no? Nos hablan de reciclaje, nos hablan de reutilizar, primero, luego de reciclar, y lo último es lo que estamos haciendo nosotros, que es verter en vertedero, ¿no? La primera escala que dice la Unión Europea que tenemos que respetar es la prevención. Esto es obvio. Es decir, el mejor residuo es el que no se produce, ¿no? Entonces, antes de compostar, yo sí que me ha parecido interesante meteros estos datos aquí, los estáis leyendo ya. Esto es un informe que encarga el Ministerio de Medio Ambiente, es un informe sobre consumo alimentario en España en el año 2015, donde los datos son alucinantes, no sé si lo leéis todos desde allá atrás, ¿no? Pero hogares españoles tiran cada año algo más de 1.300 millones de kilos de comida. Es decir, estos datos son reales de aquí de nuestro país, ¿no? Solamente el 20% de los hogares españoles utilizan todo lo que compran. Es decir, se tiran 190 millones de kilos de comida cocinada, principalmente lentejas, tortillas de patata y garbanzos, con lo que me gustan a mí los garbanzos. Hay que estar loco para tirar. Es decir, esto debería ser lo primero. Es decir, antes de compostar, lo que tenemos que tener todos es conciencia. Y decir, oye, vamos a hacer un consumo responsable, tener un poco claro lo que vamos a comprar y lo que vamos a consumir. Es verdad que después de esta prevención estaría el compostaje, es decir, todo aquello que se nos ha puesto malo o que simplemente desechamos en la producción de los alimentos que estamos preparando en nuestra cocina, ahí entra ya el compostaje, ¿de acuerdo? Para poder gestionarlo. El compostaje es algo
como se decía al principio, muy sencillo. Es un proceso vivo, intuitivo, ¿vale? Y muy básico. Es decir, esto no estamos inventando nada. Probablemente algunos de los padres de aquí, abuelos, ya lo hacían antiguamente, ¿vale? Esto lo que estamos haciendo es imitar lo que ocurre en la naturaleza, nada más. Es decir, esto es un bosque de hayas. Como veis, bueno, todo el lecho, si habéis andado alguna vez por un bosque de estas características, vais andando por un suelo como mullido, ¿no? Las hojas, bueno, estas hojas caen con la radiación solar, la humedad, los microorganismos que nos encontramos en el bosque se van a ir degradando poco a poco, se van a ir compostando. Y esto lo que va a hacer es que va a generar esta capa fértil, este humus, ¿vale? Con el tiempo que lleve, es decir, la naturaleza lleva su propio tiempo y su propia eficiencia. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo, es decir, nos vamos a fijar lo que está haciendo la naturaleza. Lo único que vamos a hacer va a ser intentar controlar un poco. Es decir, os vais a encontrar un montón de definiciones de lo que es el compostaje. La ley dice una cosa, tal. Yo no quiero que os aprendáis la definición en sí, quiero que os quedéis con los 3 conceptos claves de una definición que a mí se me ha ocurrido, que dicha así parece un poco pedante, ¿no? Proceso bioxidativo exotérmico controlado. Hostia, ¿qué es esto? Bueno, os explico muy sencillamente. Es decir, en estas 4 palabras, proceso bioxidativo quiere decir, y esto es fundamental que lo tengáis en cuenta, que es un proceso biológico. Es decir, los auténticos protagonistas de todo el proceso son los microorganismos que nos vamos a encontrar en la compostadora, que vamos a aportar nosotros con el residuo y que van a ir colonizando la pila del compost. Es decir, esto es lo esencial. Todo lo demás, lo que vamos a hacer, y eso es un regalo que nos da la naturaleza, lo que vamos a hacer nosotros es cuidar todos los condicionantes ambientales que van a rodear la biología de estos microorganismos para favorecer que se desarrollen en condiciones y que hagan el trabajo bien para nosotros. Vamos a pensar que son nuestros comensales. Les tenemos de invitados y lo que tenemos que hacer es, como invitados, cuidarles las condiciones y cuidar el alimento que les vamos a dar, ¿de acuerdo? Para que trabajen para nosotros y lo hagan de forma eficiente y sin problemas. Es bioxidativo porque es aeróbico, es decir, estos microorganismos, estos comensales, estos invitados que tenemos funcionan en presencia de oxígeno. Fundamental, tenedlo en cuenta también. Es decir, es necesario que tengan oxígeno para poder funcionar. Este oxígeno se lo vamos a dar simplemente removiendo, aireando el compost, ¿vale? Con la frecuencia y la forma que luego os explicaré. Exotérmico. Estos microorganismos, cuando empiezan a comer, están contentos, las condiciones ambientales que les estamos dando son las idóneas, empiezan a degradar la materia orgánica y en este proceso metabólico de degradación generan calor, ¿vale? Esto es un signo evidente de que estamos compostando bien. Es decir, si no generamos calor, si vemos que no hay calor en el compost, en la pila, cuando tocamos o cuando removemos, no estamos compostando, ¿vale? Entonces es un signo evidente el calor que nos vamos a tener que fijar. Y es un sistema controlado, es un proceso controlado, por lo que os decía antes, es decir, porque vamos a controlar todas las condiciones, sobre todo los materiales que le vamos a dar de comer a nuestros invitados, el oxígeno, porque es un proceso aeróbico, como lo estábamos diciendo, y el agua, necesitan agua también, ¿vale? Un porcentaje determinado de agua. Controlamos estas variables y el proceso se va a realizar perfectamente. ¿Tenéis claro más o menos la definición de lo que es el compostaje? Es esto. Nosotros tenemos una herramienta que es la compostadora, ¿vale? La que os vais a llevar luego. Digamos que va a ser el recipiente donde vamos a invitar a nuestros comensales a que realicen su actividad. Vamos a echarle nutrientes, materia orgánica, sobre todo tiene un montón de nutrientes macro y micro, pero sobre todo nos vamos a fijar en el carbono y en el nitrógeno. Les vamos a aportar aire, oxígeno, como os he dicho antes. Les vamos a aportar, bueno, y agua que tenéis arriba, ¿vale? Y como consecuencia de esto nos va a dar calor, porque os he dicho antes, es decir, los microorganismos al funcionar van a generar esta temperatura, este calor. Como consecuencia de este calor se va a generar vapor de agua, porque lo que estamos echando allí, acordaros que tiene un 70-80% de agua, el resto de la cocina, entonces este calor va a hacer que se evapore, ¿vale? Que se reduzca toda esta cantidad de agua. Y vamos a generar también una pequeña cantidad de CO2. Y al final de todo, lo que generamos es compost, ¿vale? Un producto agronómico, estable, estabilizado, libre de patógenos, perfecto para nuestra huerta, para nuestro jardín o para nuestras macetas de casa. El compostaje es el modelo perfecto de economía circular. Yo no sé si sabéis la diferencia entre economía lineal y circular. La lineal es la que tenemos, desgraciadamente, anclada en nuestro ADN, que es producción, consumo y desecho, ¿vale? La circular es producción, consumo, desecho y producción otra vez, es decir, circular, ¿vale? Aprovechamos nuestros desechos y los utilizamos para producir. El compostaje es perfecto para esto. Es decir, estamos aprovechando un residuo, un resto de cocina importante que supone un problema de gestión para el ayuntamiento económico y por lo tanto también para vuestros bolsillos.
Lo recogemos en estos cubos pequeñitos que os vais a llevar de bioresiduos. Una vez que tengamos el resto orgánico, lo llevamos a la compostadora, hacemos compost y volvemos a utilizarlo nuevamente en la tierra para producir nuevamente alimentos. Esto es un círculo sin fin, ¿de acuerdo? Nos vamos a fijar en el compostaje. Tened en cuenta que vamos a analizar 6 factores fundamentales. 3 de ellos son parámetros de control, es decir, aquellos, acordaros, esos condicionantes ambientales que nosotros tenemos que regular o cuidar para que los microorganismos funcionen en condiciones, el tipo de comida que le vamos a dar y la forma en que se las vamos a dar, el oxígeno y la humedad. Y luego nos vamos a fijar en otros 3 indicadores que nos van a decir si estamos compostando o estamos perdiendo el tiempo, que va a ser la temperatura, el volumen y el olor. ¿Vale? Vamos a empezar con los ingredientes, con la materia, es decir, con los parámetros sobre los que nosotros tenemos que tener un control. ¿Qué es lo que le vamos a dar de comer a la compostadora, a los microorganismos? Vamos a utilizar el resto verde y el resto marrón. Esto es simplificar mucho, ¿vale? Pero es para que os hagáis una idea de lo que vamos a darle. El resto verde, digamos que va a ser el resto rico en nitrógeno, ¿de acuerdo? Rico en humedad, es el que generamos en la cocina. Es verdad que también podemos asimilar el césped, ¿vale? Que también luego seguro que surgen preguntas al respecto, ¿no? Pero por densidad y por composición, el césped muy asimilable a lo que generamos en la cocina, ¿no? Y este lo vamos a llamar el resto verde. Aporta nitrógeno, aporta temperatura, ¿vale? Y mayor cantidad de humedad. Esto por sí mismo se puede compostar, pero nos puede dar problemas por todo lo que decíamos al principio de la exposición. Va seguramente a generar olores, lixiviados, entonces es necesario que rebajemos o que compensemos estos posibles problemas que nos dé a la hora de compostarlo. ¿Cómo? Con el resto marrón. ¿Qué es el resto marrón? El resto que vamos a generar en nuestros jardines, ¿vale? El resto que en vuestro caso os va a facilitar el ayuntamiento, pero si tenéis un jardín también podéis aprovechar, que son ramitas secas, hojas secas, pasto, hierba seca, es decir, simplificando, todo aquello que es marrón, que es rico en carbono, que tiene una humedad bastante más baja que el resto verde, en torno al 30-40%, y con un índice de carbono importante. Por lo tanto, vamos a compensar las dos cosas y vamos a hacerlo bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que compensar verde con marrón? Vale, para compensar el nitrógeno y el carbono. Científicamente se sabe que la relación de carbono-nitrógeno determina si el microorganismo empieza a trabajar. No me voy a liar mucho con el tema, pero que sepáis que una relación de carbono-nitrógeno óptima para empezar el proceso tiene que ser entre 25 y 35 1, es decir, 25-35 átomos de carbono por 1 de nitrógeno. Si superamos esta relación, vamos por encima de 35, es decir, tenemos más carbono del necesario, el efecto que nos vamos a encontrar, es decir, tenemos más resto marrón que resto verde, tenemos un exceso de resto marrón, el proceso se paraliza, se enfría, ¿vale? Se para directamente, es decir, el microorganismo no le da tiempo a asimilar todo ese carbono que estamos utilizando, el microorganismo utiliza el carbono como fuente de energía, ¿vale? Para alimentarse y para funcionar, y el nitrógeno lo utiliza para sintetizar las proteínas. Tiene que haber un cierto equilibrio, ¿vale? Entonces, por encima de estos niveles de 35, pues tenemos ese problema. Lo que tenemos que hacer simplemente es añadir fuente de nitrógeno para poder compensar la mezcla. Si tenemos un exceso de nitrógeno, es decir, tenemos una relación por debajo de 25,1, pues va a ser quizá peor, porque el problema es que no es que se paralice, es que nos va a dar olores, ¿vale? Vamos a tener seguramente un olor, tenemos un exceso de nitrógeno, este nitrógeno se va a volatilizar, se va a ir a la atmósfera en forma de nitrato amoniacal, nos va a oler este olor a podrido, ¿no? Por tanto, es importante guardar esta relación de carbono-nitrógeno. No os volváis locos, esto lo estoy contando un poco para que sepáis, conozcáis lo que es el proceso. Ahora os diré las proporciones, ¿vale? No vamos a tener que calcular 25, 35, tranquilos. Aquí simplemente os pongo una tabla para que veáis un poco una relación de materiales y cuál es la composición de carbono y nitrógeno que presenta cada uno. Si veis, el nivel más alto de relación de carbono y nitrógeno es la urea, los orines. Esto que os voy a contar es un poco escatológico, pero si ya os imagináis por dónde van los tiros. Si el proceso de compostaje, por ejemplo, en invierno no arranca, es frío, yo os recomiendo que podáis echar un poco de vuestro orín. Es decir, el nitrógeno es una bomba de nitrógeno. Esto os va a hacer que suba directamente la temperatura. No os paséis, ¿vale? Porque tiene mucho contenido en sal. Y este contenido en sal luego pasa al compost y no lo vamos a poder utilizar en agricultura porque va a estar muy salinizado. Pero si en un momento determinado, oye, hace frío, en invierno, la temperatura no sube del compost, bueno, pues podéis como recurso, ¿de acuerdo? Bueno, a modo de curiosidad, pues el purín de ortigas también es muy bueno, ¿vale?
Luego tenemos algunos compuestos equilibrados de relación de carbono-nitrógeno. Fijaros qué bien se ve aquí. Es decir, estiércol de oveja y caballo con cama de paja. Es decir, tenemos el estiércol por un lado, que es muy rico en nitrógeno, pero para compensar esta relación de carbono-nitrógeno que os decía inicialmente, le metemos paja, que es muy rico en carbono. ¿De acuerdo? Y luego tenemos niveles altos de carbono. Bueno, pues el más alto es el serrín. Ojo, si utilizáis serrín en algún momento, está muy bien, ¿vale? Luego veremos para qué. Pero es muy alto, es decir, pega un pelotazo de carbono tremendo y nos puede parar el proceso si tenemos mucho marrón metido, ¿vale? ¿De acuerdo? Es importante además el material que estamos echando, el material estructurante que le vamos a llamar, que en vuestro caso, como digo, el ayuntamiento lo va a facilitar, no solamente por compensación de esta relación de carbono-nitrógeno, sino porque también nos va a dar estructura, es decir, nos va a dar porosidad a la mezcla. Es importante el oxígeno, como os decía al principio, ¿no? Entonces, si nosotros metemos este estructurante, esta poda triturada, estos restos triturados, tienen menor densidad que la materia orgánica que estamos echando de la cocina y permite que el aire recircule y que el agua recircule, con lo cual no vamos a tener problemas de olores. Si tenemos un exceso de humedad, aportamos el estructurante que tiene esta capacidad secante, ¿vale? Entonces vamos a compensar también el exceso de humedad. Es decir, por esto es tan importante siempre, es decir, la materia orgánica, lo que generamos en la cocina, pero siempre el estructurante, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Vale, muy bien, ya sabemos por qué es importante el estructurante, por qué tenemos, qué es lo que vamos a compostar, en qué proporciones. Bueno, no nos volvamos locos. Nosotros lo que estamos haciendo y lo que os vamos a recomendar es que hagáis una proporción de 1:1. Es decir, un cubo, yo os recomiendo que el cubo de bioresiduo pequeñito lo tengáis siempre cerca, ¿vale? En la cocina, por supuesto, y que cuando vayáis con el cubo vaciéis en la compostadora y al mismo tiempo cojáis el mismo volumen de resto marrón, de resto estructurante. Echéis 1:1. Esto os digo siempre, y os lo voy a decir durante toda la presentación, es un proceso intuitivo. Vosotros tenéis que iros fijando en lo que va pasando. ¿Por qué os digo esto? Porque es posible que empecéis con esta relación 1:1. Pero, por ejemplo, imaginaros que un día tenéis un exceso de resto verde, de resto rico en nitrógeno. Han venido amigos a comer, ha sobrado más comida de lo habitual y tenemos que echarla al compostador. Si no queremos problemas, podéis aumentar esta relación a 2:1, ¿vale? Yo os explicaré luego cómo tenemos que echarlo. Podéis jugar con esta proporción. Probablemente también cuando la compostadora esté llena a 3/4 o la mitad, podáis un día no echar resto marrón. Es decir, eso lo vais a ir viendo vosotros. ¿Por qué? Porque el estructurante, el resto marrón, se degrada mucho más lento que la materia orgánica. Entonces, es posible que vosotros vais echando la misma proporción, pero llegará un momento en que la proporción de estructurante siga manteniéndose la que habéis echado la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, ir viendo que haya siempre una cantidad normal, ¿vale? Equiparada, más o menos, en función de las necesidades y en función del residuo que vais a generar. Si un día vais a echar restos cárnicos o algo que tenga salsa o que entendáis que puede haber algún problema, pues le echáis un poquito más de estructurante. ¿De acuerdo? ¿Estructurante se puede utilizar la hierba del césped cortada? Lo vamos a ver luego. No te preocupes, luego lo vemos en dudas. ¿De acuerdo? Bueno, y como ya sabemos las proporciones, ¿cómo vamos a echar? Lo primero que tenemos que hacer es mezclar. Es decir, tenemos que conseguir una mezcla homogénea, ¿vale? Entre una parte marrón y la parte verde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta mezcla la podemos hacer fuera. Yo os recomiendo que la hagáis dentro de la compostadora, ¿no? ¿Y cuál es el protocolo? ¿Cómo recomendamos nosotros que la hagáis? Bueno, una vez que tenéis ya la compostadora instalada, cogéis el cubo de bioresiduo con el resto verde que habéis generado en la cocina, aportáis, removéis, ¿de acuerdo? Este orden es importante, luego veréis por qué. Y luego tapáis con estructurante, con resto marrón. Siempre hacéis lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando vayáis a echarlo es resto de la cocina, resto más fresco, resto con contenido de nitrógeno, más fermentable, más rápido, más problemático, como lo queráis, lo echáis, removéis y tapáis siempre con estructurante con marrón. Siempre os tiene que quedar la parte de arriba tapada de marrón, de forma que cuando vosotros os asoméis a la compostadora por arriba, veáis siempre marrón. Nada de resto orgánico de cocina, de fruta, carne, nada, ¿vale? Solamente resto marrón, resto triturado de poda del jardín. Bueno, sabemos ya cómo aportarlo y qué tamaño tenemos que echar. Vale, en vuestro caso ya os viene dado, no va a haber ningún problema porque el estructurante ya está preparado por el ayuntamiento. Pero normalmente decimos que el trozo que echemos tiene que tener un tamaño determinado, entre 2 y 4 centímetros. Esto es una cuestión física, es decir, yo tenía un profesor que me decía, los microorganismos del compostaje degradan la materia orgánica, pero no son tiburones.
Es decir, hay que facilitarles el trabajo, como todo lo anterior que os he dicho. Cuanto más picado, más troceado esté lo que le echemos, más rápido va a compostar. Es decir, mayor es la superficie de ataque que tiene el microorganismo y más rápido va a compostar. ¿Una rama se termina compostando? Pues sí. ¿Las hojas que hemos visto antes en la imagen se acaban compostando? Sí. Pero lo que nosotros queremos, tenemos un problema de espacio y lo que queremos es que se haga de la forma más eficiente posible y lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Para tener el producto resultante. Entonces, ¿es posible que se degrade la rama? Sí. ¿Es posible que se degrade una cáscara de plátano que se composte? Se acabará compostando. Pero si la partimos en 4 trozos, esto tampoco nos lleva mucho trabajo. Según vamos generando el resto orgánico, lo vamos troceando. Ojo, tampoco hace falta que sea mínimo, ¿vale? Os lo pongo ahí. Es decir, si es muy grande, el proceso lleva su tiempo, se retarda. Si es muy pequeña, se va a compactar, ¿vale? Se va a compactar, va a evitar que recircule el oxígeno y el agua y tenemos problemas de anoxia de olores. Lo que puede pasar, por ejemplo, con el césped, que luego veremos, ¿vale? Porque tiene mucha densidad y mucha humedad, entonces se compacta y nos puede dar este problema. Entonces, un tamaño de 2-4 centímetros, pues está bien, simplemente lo que digo. Es decir, tenéis un melón entero, no lo echéis entero, metedle 4 cortes y que eso se vaya degradando. El proceso será mucho más rápido. Parámetros de control. Aparte que hemos visto lo que le vamos a dar de comer a los microorganismos, las proporciones, el material, la forma en que lo vamos a aportar, el oxígeno, ¿vale? Es decir, acordaros, un proceso biooxidativo, es un proceso aeróbico. Los microorganismos que funcionan necesitan oxígeno, como nosotros. Si no tienen oxígeno, no estamos hablando de compostaje, hablamos de otra cosa. Pero el compostaje, por definición, es un proceso aeróbico. Rango óptimo, 15-21%, lo pongo por información, obviamente no lo vamos a medir. El oxígeno varía según las fases del compostaje, como veréis. Al principio empieza a subir la temperatura, tenemos un momento que se llama la etapa mesófila, una temperatura ambiente pasamos a 40-45 grados. A partir de la mesófila subimos de 45 grados a 60, 65, 70, no es vuestro caso, compostaje doméstico eso no pasa, es un compostaje industrial, y luego desciende. Vale, el oxígeno, va a haber mayor demanda de oxígeno cuando el microorganismo está actuando más revolucionado, es decir, esto es normal, ¿no? En la primera fase, sobre todo cuando estamos arriba, en el pico de temperatura. Cuando empieza a descender la temperatura, el microorganismo ya empieza a... Su metabolismo empieza a descender, empieza a dejar de trabajar y hay menor demanda de oxígeno. Simplemente que sepáis esto, ¿no? Y afecta la temperatura y la humedad. Es decir, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, abrimos la pila de compostaje y tenemos mucha humedad, la solución va a ser airear, dar oxígeno, remover, ¿de acuerdo? Es decir, estos parámetros los vamos a ver a lo largo de toda la exposición y van a ser las llaves que tenemos para solucionar los problemas. Es decir, mucha humedad, aireamos, ¿de acuerdo? Que está seco, mojamos, es decir, lo vamos a ir viendo, ¿no? Como digo, pues afecta efectivamente pues, a la temperatura y la humedad, ¿no? Sin más. Bueno, esto sí que es curioso, para que lo veáis un poco. Esto no es compostaje doméstico, esto son plantas, es una planta pequeña, una planta semi-industrial de compostaje, para que veáis, se hacen pilas, ¿vale? Se hacen pilas grandes, de esta forma, y esto que veis aquí son canalizaciones de aire que se meten por debajo, ¿no? Y le están insuflando aire en función de las necesidades que tiene el montón, para acelerar el proceso. Es decir, siempre es importante el oxígeno, es muy importante. Ya os explicaré cómo tenéis que remover, tampoco tenéis que estar todo el día, luego lo veremos la frecuencia, pero es importante, ¿vale? Porque nos va a quitar muchos problemas. Y otro parámetro de control que tenemos que fijarnos es la humedad. Es decir, los microorganismos necesitan el agua. Necesitan el agua para poder transportar los nutrientes a su membrana celular. La necesitan, ¿de acuerdo? ¿Qué cantidad de humedad? Bueno, va a depender en función del resto que nosotros estemos aportando. Si estamos aportando mucho resto marrón, que puede ser serrín, virutas, hojas, etcétera, pues eso tiene una humedad relativamente baja, con lo cual tendremos que regar o tendremos que estar más atentos al posible contenido de humedad. Si estamos echando mucho resto de cocina, pues tened ya claro que tiene un 70-80% de humedad, por lo tanto tendremos que echar menos humedad en la pila de compost. Os digo de lo de siempre, es un proceso intuitivo. Cuando vosotros estéis viendo y removiendo, pues tenéis que ir viendo la que hay. Normalmente se dice que para el proceso de compostaje tiene que haber entre un 50-60% de humedad a lo largo de todo el proceso. ¿Cómo vamos a saber si realmente esa humedad es la que tenemos o no? Bueno, hay una prueba muy sencilla que es la prueba del puño. Consiste en meter la mano, no en la superficie, sino un poco más abajo de la pila de compost, coger un puñado y apretar. Si cae alguna gota es que tenemos exceso de humedad, ¿de acuerdo? Si abrimos la mano y se queda la mano húmeda, perfecto. Si cae la tierra como en terrones desechos, que está seca. Es decir, esta prueba tan sencilla nos va a marcar si tenemos la suficiente humedad en el compost y no.
No os fijéis que la humedad está arriba. Fijaros cuando remováis, porque puede que arriba esté húmedo, pero en las capas interiores esté seco. ¿De acuerdo? Oye, perdónate, yo quería preguntar una cosa. ¿Y esta compostadora no tiene un medidor de oxígeno? Porque has hablado del oxígeno. No tiene un medidor de oxígeno. No tiene ni de... No tiene medidor de oxígeno ni humedad tampoco, no. La compostadora, como luego veréis... Bueno, pues eso digo, que es un proceso intuitivo. Es decir, el oxígeno, yo te estoy explicando un poco cuáles son los parámetros que afectan al proceso de compostaje, luego te voy a explicar lo que tienes que hacer. El oxígeno tú le vas a dar a la pila cuando remuevas la pila, ¿vale? Cada vez que remuevas. Luego yo te voy a decir cuál es la frecuencia y cómo tienes que remover esa pila para darle ese aporte de oxígeno. ¿De acuerdo? Y con humedad lo mismo, la humedad te lo acabo de explicar. Sí. Así de sencillo. Y es un poco, lo que le digo siempre, es un proceso vivo, un proceso intuitivo. Es decir, lo tenéis que ver. Que esté húmeda, la tierra húmeda. O sea, que no esté encharcada y que no esté seca, húmeda. Si queréis cercioraros, pues la prueba del puño es bastante significativa. ¿Vale? No, tiene demasiada humedad. Que a lo mejor está encharcado, que tiene mucha humedad. Puede que tenga mucho resto verde, ¿no? Pero es también, luego lo veremos, no te preocupes. Esto es mucho de sentidos y de ver y de tocar. Un manual que se os va a dar cuando... Sí, no te preocupes. Y luego lo que os comentaba al principio, yo voy a acompañaros a hablar de todo el proceso. Gracias. Como os decía, es decir, poca humedad. Lo que vamos a hacer es que el microorganismo se inhibe su metabolismo y se paraliza y no tenemos un proceso. La solución, aportar material húmedo, es así de sencillo. Mucha humedad, esto está encharcado, nos va a generar falta de oxígeno, pudrición y olores. ¿Qué tenemos que hacer? Remover, darle oxígeno para que esa humedad desaparezca. ¿Vale? Después de los parámetros de control, que son estos que hemos visto, lo que le vamos a dar de comer, el oxígeno y la humedad, vamos a ver cuáles son los indicadores que nos van a decir que el proceso va bien. El primero de ellos es la temperatura. Como os decía, es un proceso al principio exotérmico, es decir, si los microorganismos están comiendo y están haciendo su trabajo en condiciones, generan calor. Van a generar calor y esto lo vamos a ver. Un termómetro se puede meter, pero también simplemente con la mano. Es decir, a la hora de remover, vamos a ver en invierno, sobre todo, cuando la temperatura exterior sea baja, sale ese vapor de agua, lo vamos a ver perfectamente, o en verano, incluso a primera hora de la mañana. Es fundamental, es decir, si no generamos este calor, no estamos compostando. Aquí os pongo un poco cuál es el desarrollo de esta temperatura a lo largo de toda la fase del compostaje, lo que os decía antes. Es decir, en un primer momento tenemos una temperatura ambiental, ¿vale? Más o menos. Aquí empiezan los microorganismos a funcionar, empiezan a degradar el material más labial, más fácilmente degradable, carbonado, que son los azúcares y las grasas. Cuando empiezan a hacer esto, los microorganismos empiezan a reproducir, empieza a aumentar su número, su trabajo, y empiezan ya a degradar materiales más complejos, a empezar a degradar lignina, celulosa. Esto hace que la temperatura suba. Sube a partir de los 45 grados, estamos en otra fase que es la etapa termófila, ¿vale? Cuando estamos aquí arriba llegamos hasta los 65-70. Vosotros, os decía antes, en un compostaje doméstico no vamos a llegar nunca a estas temperaturas, por un problema de masa crítica, de volumen. Esto ocurre en plantas semi-industriales o industriales, o en compostadoras comunitarias, que también creo que hay alguno que también va a hacer compostaje comunitario, pero con un volumen reducido de 300-400 litros, con suerte y con mucha experiencia llegaremos a los 50 y tantos grados, que ya está bien, ¿de acuerdo? Cuando la temperatura, cuando el microorganismo ya empieza a acabar con toda la materia orgánica que hay en el compost, para su actividad. Como para su actividad, desciende la temperatura. Es importante, bueno, antes de nada les decía, es importante la temperatura que se llegue a estos grados porque permite higienizar el compost. Es decir, las malas semillas, los patógenos que tenga, lo que estemos echando a temperaturas altas, normalmente por encima de 50-55 grados desaparece todo. Para eliminar algunas bacterias como puede ser la E. coli o la salmonela se necesitan temperaturas de 50 y tantos grados durante varios días. No os preocupéis en vuestro caso porque las bacterias realmente problemáticas normalmente vienen cuando son de origen fecal. En vuestro caso vamos a ver luego que no vamos a aportar ni excrementos de perros ni de animales domésticos ni nada por el estilo. Estamos aportando lo que generáis en vuestra cocina y de resto vegetal, por lo tanto no va a haber problema de higienización, pero que lo sepáis, ¿vale? Que la temperatura sobre todo es importante por esto. Como os digo, cuando va terminando la materia orgánica, la actividad del microorganismo decrece y entonces la temperatura baja, y baja hasta una temperatura ambiente que es el momento de maduración, ¿de acuerdo? Es decir, sabemos que el compost está listo, entre otras razones porque la temperatura ha descendido. Lo vamos a tocar y no va a estar caliente. Por tanto, la temperatura es un valor que nos va a decir si realmente, como digo, estamos compostando o no estamos compostando. La temperatura afecta también a la presencia de los microorganismos que nos vamos a encontrar en el compost. En función de que tengamos una temperatura más alta o más baja,
que sepáis simplemente, ¿vale? Que esto no tiene nada, no os preocupéis. Vamos a tener unos microorganismos u otros, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando la temperatura al principio, cuando no es muy alta, o al final, cuando estamos ya en etapa de maduración, acercándonos a la temperatura estable, es bastante habitual que aparezca pues macroorganismos del tipo de la lombriz roja de California, de la Eisenia foetida, ¿vale? Que es la más típica en este tipo de actuaciones. Aquí lo que hemos hecho ha sido una imagen de un compostador, como el que vais a tener en vuestra casa. Lo hemos partido por la mitad. Perdona, no sé si te dejo ver. ¿Sí? Vale. Lo hemos partido por la mitad. Entonces, este es el interior del compostador. ¿Veis arriba cómo está la materia orgánica que vamos aportando? Y aquí ya el proceso va avanzando y aquí tenemos ya casi el producto humificado. Ya tenemos el compost casi terminado. Lo que quiero que veáis es un poco, en función del estado de lo que vamos echando, cómo se corresponde con la temperatura. Si veis aquí, le hemos dado la vuelta, vale, lo hemos tumbado para poder colocar la curva de temperatura y veis que el pico más alto lo tenemos aquí, es decir, en el momento que estamos ya, que el microorganismo está degradando la materia orgánica. Conforme la materia orgánica se va degradando y el material ya empieza a estar unificado, terminado, procesado, la temperatura desciende, ¿de acuerdo? O sea, quedaros claro que es importante, es decir, si vemos que no sube la temperatura, es que el compost no está caliente, no estamos compostando. Vale, esta es una de las pistas, como os digo. Veis aquí efectivamente el aireador que se os va a dar luego. Cuando se mueve el compost tiene que salir este humillo cuando la temperatura exterior es fría, ¿de acuerdo? Otro signo evidente de que estamos compostando es la reducción de volumen. Lo hemos dicho antes, estamos tratando un resto que tiene gran cantidad de agua. Como sube la temperatura, esa cantidad de agua se evapora en forma de vapor de agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desciende muchísimo el volumen, hasta 1/3. Es decir, es impresionante. Es decir, una de las condiciones o las características que vais a ver, o indicativos que vais a ver que efectivamente funciona, es que va a ir bajando muchísimo. Aproximadamente, si partimos de una masa de 100 kilos de resto orgánico, al finalizar el proceso podemos tener 30 kilos de compost, aproximadamente, ¿vale? Depende de muchos factores, pero aproximadamente es esto. La reducción de volumen es bastante sustancial. Aquí veis una imagen a las 2 semanas, fijaros el bajón que ha pegado, ¿vale? Es muy llamativo. Es decir, nosotros tenemos paisanos a los que vamos a entregar compostadores y según le damos el compostador nos dicen, esto lo lleno en una semana, está lleno, se me ha quedado pequeño. Seguro. Al mes volvemos y, oye, que no termino de llenarlo, ¿eh? Que le echo y esto baja, es imposible, ¿no? que llenemos todo el compostador. Es otro indicador, ¿vale? Si vosotros pasan los días, pasan las semanas, abrís el compostador y sigue el mismo nivel, malo, no estamos compostando. No hay temperatura, no hay reducción de volumen, lo estamos haciendo mal, ¿vale? Es muy indicativo también la reducción de volumen, ¿de acuerdo? 70% de agua, calor, se evapora, reducción. Bueno, aquí os he metido un poco también el pH, pero no me voy a parar en deciros. O sea, el pH, que sepáis que también es un indicativo de que estamos compostando. Normalmente, al final, el compost tiene que ser neutro, tiene que ser estable, tiene que tener un pH comprendido entre 7 y 8. El pH varía en función del proceso de compostaje, pero si queremos saber que el compost está terminado, bueno, pues que tenga un pH neutro. ¿Cómo medimos el pH? Bueno, no lo vamos a hacer, tranquila. Pero se puede coger el compost que ya tenemos, lo metemos en un cubo con agua, lo dejamos varios días y ese agua metemos luego un medidor de pH que utilizamos normal en las piscinas. Pero os lo he colocado aquí simplemente para que veáis que es un factor que también cuenta, ¿vale? Pero no os preocupéis por el pH. Que sepáis que afecta a la comunidad microbiana y que lo ideal es que esté entre 5,5 y 8 aproximadamente, ¿de acuerdo? La relación con la temperatura del pH está muy vinculada, es decir, aquí acordaros que empezamos a compostar, según compostamos estos elementos carbonados más fácilmente degradables como grasas, como azúcares, se produce una reducción de pH, pasa a ser ácido. Conforme se va degradando material más complejo, la temperatura sube, el pH también asciende hasta 8, 8,5 y luego vuelve a descender hasta los niveles que nosotros queremos tener el compost, que es un compost, pues eso, neutro, prácticamente estable entre 7 y 8, sin más. Otra pista para saber que lo estamos haciendo bien, el olor. Es decir, un compostaje bien hecho no huele. No huele. Si nos huele, estamos haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque un proceso aeróbico se ha transformado en un proceso anaeróbico. No estamos removiendo, hay falta de oxígeno. Entonces, los microorganismos son diferentes y generan gases. El metano, el sulfídrico, es decir, estos gases que nos huelen, oye, huele como a podrido, ¿no? Seguramente el césped, si habéis cortado alguna vez césped y lo habéis dejado fuera, enseguida el césped fermenta, enseguida cuando lo removéis te viene este olor, ¿no? Es decir, esto es por la falta de oxígeno. Entonces, el compostaje bien hecho no huele, no hay ningún problema, ¿vale?
Bueno, y esto es lo que os he comentado antes de regar. Los más importantes, es decir, lo más importante que tengáis, estos son los protagonistas del proceso, los microorganismos. Es decir, aquí tenemos micro y macro. Es decir, por un lado van a ser bacterias, no las vais a ver, ¿vale? Los hongos y los actinomicetos. Las bacterias son las más numerosas en el proceso de compostaje, aparecen sobre todo al inicio del proceso, ¿vale? Nos podemos encontrar hasta 10 millones de microorganismos por gramo de compost, es decir, son las más numerosas pero tienen muy poca masa y muy poco volumen y realmente no aportan mucho a la biomasa del compostaje. Pueden ser los estafilococos, pueden ser los bacilos, es decir, bacterias. No os preocupéis por ellas, no las vamos a ver, ¿de acuerdo? Los hongos tampoco, son menor número, también aparecen en otra fase del compostaje y van a hacer también su papel, ¿de acuerdo? Las hifas que tienen los hongos van a dar estructura, van a darle cuerpo al compost. Es probable que vosotros en algún momento cuando abráis la tapa del compost os vais a encontrar pues, una película blanquecina, ¿vale? No os preocupéis. Cuando echéis, por ejemplo, restos de cítricos, es muy probable que enseguida esté envuelta por un hongo. Eso quiere decir que el montón que tenemos ahí está vivo. Eso es muy buena señal, ¿de acuerdo? Y los actinomicetos, que también aparecen cuando tenemos una temperatura muy elevada y que se van a encargar de degradar el material más difícil de degradar, que es la lignina y la celulosa. Simplemente que sepáis esto. Y luego nos vamos a encontrar también en el proceso pues macroorganismos, es decir, es que tengo insectos en el compost, perfecto, es que es un organismo vivo en sí y ahí tiene que haber bichos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar por un lado los descomponedores, es decir, desde la lombriz típica de roja que se utiliza en vermicompostaje, en lombricultura, a la cochinilla, al clásico bicho bola, ¿vale? Que es muy buen descomponedor porque va a atacar el material celulósico más fuerte, es decir, todo tiene su sentido, ¿no? Para que no exista una sobreproducción de estos bichos están los cazadores, los depredadores. Nos vamos a encontrar también en un montón determinado, pues hormigas, arañas, tijeretas, es decir, no os asustéis, es decir, tiene que estar ahí, todo tiene un sentido, ¿vale? Cruz Roja. La mosca soldado y la mosca de la fruta. Esto sí que tenemos que tener cuidado de que no aparezcan. No pasa nada, no transmiten enfermedades, ni pican, pero son muy llamativas, sobre todo la mosca de la fruta. ¿Vale? Yo no he visto todavía ninguna invasión o plaga de mosca soldado, pero de mosca de la fruta sí. La mosca de la fruta es un díptero, es una mosca pequeñita. Me imagino que la habéis visto muchas veces. Bueno, muchas veces puede pasar en la fruta, enseguida si la dejáis, una mosquita que vuela por encima de la fruta, utiliza los alimentos frescos, sobre todo las frutas, para colocar los huevos, ¿vale? ¿Se puede convertir en plaga? Sí, pero tiene muy fácil solución. Acordaros de lo que os decía a la hora de aportar el material, cubrir siempre con resto marrón. Si no dejamos restos orgánicos a la vista, en superficie, restos de fruta, etcétera, la mosca no va a poner el huevo. Y no va a estar allí. En el supuesto de que nos encontremos, oye, nos hemos descuidado, hemos dejado algún resto algún día y nos encontramos alguna mosca volando. Bueno, tiene un ciclo vital de 20 días. Tapamos y desaparece, ¿vale? Sin ningún problema. Pero es importante, por eso os hablaba y os insistía en el protocolo de aportación de materia orgánica. Acordaros, resto verde, removemos y siempre, siempre tapado con resto marrón, para evitar esto. La mosca soldado ocurre lo mismo. La mosca soldado es un moscardón gordo, ¿vale? No pica tampoco, pero utiliza también el resto orgánico en superficie, en la parte basal de la compostadora para colocar los huevos, porque las larvas se alimentan de ello. Si le quitamos esta posibilidad, se acabó, ¿vale? No vamos a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Resumen del proceso, tenemos el montón de resto, ¿vale? Orgánico que vamos a compostar, los microorganismos que van a estar en el proceso, una relación equiparada de carbono-nitrógeno que os decía, resto marrón, resto verde, acordaros, una cantidad de agua para que tenga cierta humedad y el oxígeno. Y nos va a dar dióxido de carbono, vapor de agua y calor. Y como resultado final el compost. Es decir, aquí hay unos índices, debe haber una cierta porosidad, debe haber una cierta humedad, una temperatura que tenemos que conseguir que sobrepase, por supuesto, la temperatura ambiental, pero que sobrepase los 30, 35, 40 grados para llegar a los 45, que es el momento termófilo. Una cantidad de oxígeno, un pH y el microorganismo, que con todas estas condiciones va a trabajar para nosotros muy bien, ¿de acuerdo? Más o menos entendido hasta aquí, hemos terminado. Vale, vamos a hacer entonces ahora... Felicidades. Vamos a hacer ahora el compostaje paso a paso, es decir, todo esto que, a ver, yo sé que os ha parecido a lo mejor, a algunos se le ha quedado corto porque le parece muy sencilla la explicación, otro a lo mejor se ha perdido. Es necesario que os lo dijera, que os lo contara para que conozcáis cómo es la evolución del proceso, ¿vale? ¿Qué factores intervienen en él? Ahora vamos a bajarnos a la tierra y vamos a ver a nivel práctico cómo se composta, paso a paso, ¿de acuerdo? Sin tanta terminología. Lo primero es la elección de la compostadora. Vosotros habéis hecho una muy buena elección. Tenéis una compostadora comercial,
Se puede compostar en todo esto que veis, desde una malla gallinera, palés, una estructura metálica, vigas, es decir, cualquier cosa que nos sirva para contener la masa sobre la que vamos a trabajar, sobre la pila, podemos utilizarla bien. ¿Qué ventajas tiene la compostadora comercial, la compostadora que vais a tener vosotros? Que es un sistema cerrado, ¿vale? Con lo cual nos va a mantener la temperatura lo más constante posible que nos interesa, la humedad que nosotros queramos también. Es decir, todas las condiciones que os he dicho antes que tenemos que controlar, a través de esta herramienta lo podemos hacer de forma más sencilla que si estamos compostando al aire, ¿de acuerdo? Tiene ya unos orificios por donde va a recircular el aire, es decir, tiene ya unas características determinadas que nos va a facilitar el proceso de compostaje. Pero insisto, se puede compostar de cualquier forma, incluso pues si vuestros padres, abuelos compostaban, seguramente lo harían en pilas. ¿Os acordáis la imagen esta de las pilas que os he enseñado, donde estaban los tubos de aireación por debajo? Bueno, pues eso es como se suele compostar. Se hacen unas pilas de forma de trapecio, de una altura más o menos de unos 1,5 metros, 2 metros, con una base también de esas proporciones. Y así es como se compostaba. Lo que pasa es que, bueno, ahora vamos a compostar en ciudad, vamos a compostar en nuestro jardín, no queremos que haya problemas de bichos, insectos, etcétera, que moleste el posible olor al vecino, y lo vamos a cerrar en estas compostadoras. Pero hay multitud de formas para compostar. ¿Dónde colocamos la compostadora? Bueno, los manuales, todo el mundo os va a decir que tiene que ser lo ideal debajo de un árbol de hoja caduca para que reciba los rayos de sol en invierno, mantenga el calor, y en verano pues para que le dé sombra, ¿no? Mantenga el frescor. Superficie de tierra, en vuestro caso, o de jardín, ¿vale? Que no esté losada, que no tenga un firme una cimentación. ¿Por qué? Porque en vuestro caso la compostadora no tiene base. Se puede compostar exactamente igual. Hay algunos que dicen, no, es que necesitamos la tierra. No, el compost sale exactamente igual en una compostadora con un firme de cimentación que con un firme de tierra. Pero en vuestro caso, la compostadora no tiene base, por lo tanto, el posible lixiviado, el posible líquido que se genere, percolará y se quedará en la tierra que tenéis abajo. Por eso es que es importante que lo coloquéis ahí, ¿de acuerdo? Al final, yo siempre recomiendo lo mismo, colocar la compostadora en el sitio que resulte más cómodo. No tengáis miedo, es decir, yo luego iré a vuestra casa, ya lo sé porque me ha pasado otras veces. Cuando llego digo, ¿dónde está la compostadora? Allí lejos, casi ya en casa del vecino, en una esquina, escondida. O sea, no va a dar problemas porque lo vais a hacer todos muy bien, y yo creo que es una herramienta digna para enseñar a los amigos. Es decir, chulear con ella, es decir, yo tengo una compostadora, yo gestiono mi resto orgánico, es decir, ponerla en un sitio visible, cerca de la cocina, porque en invierno tendréis que sacar el cubito de biorresiduo y echarlo en un sitio accesible, en un sitio que resulte cómodo, ¿de acuerdo? Y una vez que tengáis la compostadora, difícil de mover, es decir, tenéis ahí una masa orgánica ya contenida, bueno, pues trasladar eso, pues si acaso cuando terminéis el proceso y vaciéis todo, pues lo podéis mover, ¿no? Pero darle un poco una vuelta, pero tampoco os comáis la cabeza, que resulte cómoda a vosotros, no la escondáis, por favor, ¿vale? Que es algo para estar orgulloso. ¿Puedes explicar otra vez por qué la lluvia? Porque era un jardín como ¿Cómo? ¿Por qué protegerlo de la lluvia? Bueno, vamos a ver, protegido de la lluvia si no tiene tapa. Pero en vuestro caso, lo que pasa, tiene tapa, entonces no va a haber ningún problema. A ver, es posible que cierta humedad en invierno probablemente tengáis que regar menos por capilaridad. Es decir, el suelo está mojado y sube la humedad por ahí. Pero si tenéis tapa, pues ningún problema, ¿vale? No con la lluvia decir, pues mira, voy a aprovechar, dejo la tapa abierta para que lo moje la lluvia, porque te cae una chupa de agua, eso se encharca y problemas, olores, y ya tenemos el problema montado. El agua siempre, todo controlado, todo lo que echemos nosotros, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos elegido el contenedor... Una zona donde creo que nos lleguen otras en verano... No pasa nada, no pasa nada. En verano, mejor porque mojará las paredes del compostador y lo refrescará. En verano. Perfecto, perfecto, no pasa nada. No pasa nada, estupendo. Ya tenemos elegido el modelo de compostador, tenemos elegida la zona donde vamos a colocar el compostador. Empezamos a preparar el compostador, ¿vale? Vamos a preparar lo primero una base abajo de material estructurante, de material marrón. ¿Por qué? Bueno, lo que queremos hacer es aislar el resto orgánico que estamos echando a la compostadora del suelo. Lo que queremos es que haya esta amortiguación, esta capa, para que el aire recircule y haga efecto chimenea y suba. Al mismo tiempo, este resto marrón es rico en carbono, se va a ir descomponiendo lentamente y va a ir compensando la mezcla que vayamos echando. ¿Qué tamaño de partícula y cómo? Lo extendemos en la base del compostador, que tenga una altura aproximadamente de 15-20 centímetros de grosor, y la partícula, pues
aproximadamente 7-10 centímetros, es un poco indiferente, puedes echar ramas más gruesas, que no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es importante que le demos esta separación entre lo que es el suelo y la materia orgánica que vamos a aportar, ¿vale? El lecho que vamos a formar, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el tamaño y el espesor. ¿Cómo vamos a hacer la aportación al compostador? Al principio, me parece que vuestros compostadores son de 300 y pico, 400 litros aproximadamente. Dependiendo del número de familia, de si coméis o no en casa, de vuestro hábito, vais a llenarlo o vais a generar más o menos cantidad. Entonces, al principio todos os vais a encontrar un problema. Dices, joder, pues es que el compostador tiene más o menos esta base y yo he hecho... Pues ¿qué he hecho? ¿200 gramos todos los días? O sea, es ridículo, ¿no? Muy poquito. Entonces, para que eso vaya cogiendo temperatura, recomiendo que lo echéis en el centro, ¿vale? O bien en el centro, para que haga este efecto chimenea, este efecto que veis aquí. Esto es una visión cenital desde arriba de lo que es la compostadora. El punto negro es donde está la temperatura, es decir, es un tema de gradiente de temperatura. Lo que está dentro, lo que está localizado en el interior, tiene mayor temperatura. Las capas que vamos echando externas, pues se van a ir colocando de esta forma, ¿vale? Y esa es una forma para empezar a compostar. ¿De acuerdo? Esto lo podéis hacer o bien en el centro de la compostadora o bien en una esquina. Dividís en 4 cuadrantes lo que es la compostadora y echáis uno en 2 cuadrantes, vais aportando de esta forma. Porque no tenéis suficiente materia orgánica, porque la temperatura va a subir en función de la masa y el volumen que tenéis. Esto es una forma muy práctica para empezar a hacer las cosas. ¿De acuerdo? ¿Perdona? ¿Puedes repetir los cuadrantes? Sí, o bien como viene aquí en el dibujo, que es en el centro, tú vas aportando en el centro y que vaya escurriendo y se vaya haciendo un efecto volcán. O bien divides la compostadora en 4 cuadrantes y entonces utilizas solamente uno de ellos, ¿vale? Reduces el espacio. Lo que al principio, como tenemos poca cantidad, lo que no queremos es que esté localizada para que la temperatura suba. Pero si lo esparcimos todo a efectos como hemos hecho antes con la cama, pues la temperatura no va a subir a los 3 meses, ¿de acuerdo? Espera, no te preocupes, luego lo vemos. Tranquila, ¿vale? Al principio, bueno, si quieres te adelanto. Efectivamente, no sé lo que ha dicho el caballero, no removemos, ha dicho. No removemos. Correcto, al principio cuando tenemos tan poca cantidad no vamos a remover, vamos a ir echando capas simplemente, ¿vale? Pero cuando coja un poquito de cantidad ya empezamos a remover, ¿de acuerdo? O sea, echamos... Porque es que al remover lo que hacemos es que aireamos y enfriamos. Entonces, si es poca cantidad, eso no va a arrancar en la vida. Luego lo vemos, no te preocupes. Bueno, lo vemos ahora mismo. Es decir, ¿por qué tenemos que remover? Bueno, tenemos que remover para desempalmazar. Es decir, fijaros aquí en esta imagen es muy ilustrativa. ¿Qué os dice? ¿Es esto que os dice del material? ¿Qué me podéis decir de lo que está removiendo el aireador? Esto es un aireador, no sé si sabéis lo que es, no sé si tenemos uno por aquí. No tenemos uno por aquí. Vale, el aireador es como un sacacorchos, lo vais a ver luego. Es decir, esto se mete y luego se tira para arriba. Y entonces remueve hasta donde hemos metido, simplemente, ¿no? Es lo que tenemos aquí en la imagen. Pero ¿veis este aireador? ¿Qué os dice? Si veis esta imagen, ¿qué os puede decir? ¿Creéis que el material está suelto, fragmentado o está compactado? Está compactado. ¿Y por qué? Porque tiene poco estructurante o estructurante muy fino y porque tiene mucha humedad. Probablemente tenga mucha humedad. ¿De acuerdo? Entonces se queda compactado. Por eso vamos a remover, porque lo que queremos es homogeneizar, queremos dar porosidad y estructura, ¿vale? Tenemos que remover para que no se haga un pegote sobre el que no circula el aire ni el agua, ¿no? Entonces, hay que observar, es decir, lo que os decía antes, a la hora de remover, cuando remováis, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Siempre que hagamos esta aportación, menos al principio que tenemos poca cantidad, como ha dicho el caballero, vamos a echar material verde a la cocina, vamos a remover y echamos el estructurante, ¿vale? El protocolo es este. Eso lo vamos a hacer siempre que vayamos a aportar resto de cocina, siempre. En superficie nada más. Y una vez a la semana aproximadamente removemos a fondo. Es decir, metemos este sacacorchos, lo metemos hasta abajo, tiramos en varios puntos, ¿vale? Y removemos una vez a la semana. El resto siempre cuando hacemos aportaciones periódicas. No hace falta que las hagamos todos los días, de hecho, seguramente no generéis todos los días, pues cada 2 o 3 días, pero cuando vayáis a echar, siempre hacerlo siguiendo este protocolo, ¿vale? ¿Bien? ¿Claro? ¿Hasta aquí? Eso está mal, esta foto nos indica que hay que remover. Que hay que remover y que probablemente haya que aportar algo de estructurante, de material rico en carbono, o por lo menos estructurante para que chupe ese exceso de humedad. Eso es lo que nos está indicando esta foto, ¿vale? Al momento que estamos removiendo, ¿vale? Estamos removiendo, vamos a ver lo que os decía antes, es decir, la humedad. Es decir, a la hora de remover,
tenemos que ver la humedad en toda la pila, no en superficie. Muchas veces decimos, sí, levantamos, tiene humedad. No, es que a lo mejor dentro, acordaros que dentro es donde se genera el calor, por tanto dentro es donde estará más seco. Ahora de remover vamos a ver si tiene efectivamente humedad o no tiene humedad. Y vamos a aportar agua, nada más, es así de sencillo, ¿de acuerdo? Y el método del puño que os comentaba antes, que es lo que nos va a decir si tenemos exceso de agua o falta de agua. Falta de agua, proceso se paraliza. Lo vamos a ver luego en unas fotos que son bastante significativas. Exceso de agua, problemas, nos va a dar olor, porque si hay agua no hay oxígeno, ¿vale? No pueden estar los dos. Oye, ¿y cómo controlamos si exceso de humedad? Añadiendo. Añadiendo, lo vamos a ver luego. Eso lo vamos a ver luego. Efectivamente, añadiendo material seco. Así de sencillo. Y removiendo. Y aireando para que el oxígeno evapore ese exceso de humedad. No, pero es muy sencillo. Sí, ya verá cómo sí. Primer juego. Las dudas que tenemos todos. ¿Qué podemos compostar y qué no podemos compostar? ¿De acuerdo? Os vais a encontrar muchos manuales, lo vamos a ver luego, pero esto os lo voy a decir, ¿vale? Porque os vais a encontrar muchos manuales que no haya leído o que use en internet, que siempre os dice, oye, vamos a tratar siempre resto no cocinado, restos vegetales, resto de fruta, y vamos a dejar fuera la carne, los pescados. Bueno, nosotros lo echamos todo, ¿vale? Carnes y pescados también. Como tenemos un estructurante, lo único que tenemos que hacer es vigilar y compensar. La carne y el pescado son proteínas, mucho nitrógeno, vamos a compensar con estructurante. Siempre que hablemos de unas producciones domésticas normales. Es decir, es que me han venido 27 colegas a cenar a casa y me han sobrado pues no sé cuántas chuletas. No hagáis locuras, echarlo poco a poco, ¿vale? Muy poquito a poco, porque os puede dar problemas. Es verdad que en compostaje para principiantes no se recomienda. Es decir, si no tienes suficiente experiencia o no lo haces bien o no tienes estructurante para poder compensar este exceso de nitrógeno, pues te puede dar problemas, olores, insectos, por eso la gente recomienda no hacerlo, pero nosotros lo estamos haciendo y yo os invito a que lo hagáis, sobre todo en invierno. ¿Cómo? Huesos y espinas también. Lo vamos a ver luego. Sí, huesos y espinas también, no pasa nada. Es decir, ten en cuenta que los huesos sobre todo es mineral, más que orgánico. El hueso va a seguir ahí dando vueltas, recirculando, nos va a hacer de estructurante. Nos va a permitir, nos va a dar estructura, es decir, igual que los restos de poda, los restos leñosos, lo va a hacer el hueso. Cuando cribemos el compost y lo saquemos, estará el hueso ahí, pues lo volvemos a meter otra vez a la compostadora y que vuelva a estar ahí recirculando, ¿no? No pasa nada. A mí los restos de comida cocinada me da miedo por las ratas y esas cosas. Pues si te da miedo no lo eches. Si te da miedo no lo eches, ahora si quieres, pero podéis ir probando, ir viéndolo, ¿vale? Lo que es importante es que el resto siempre de comida, este problemático que estamos hablando, esté enterrado. Si tienes problemas o tienes miedo de que venga alguna rata, con colocar una malla abajo de la compostadora para que no entre ningún roedor, se acaba el problema. Yo sí que mi deber es deciros que toda la fracción orgánica es fermentable, es compostable. Y haríamos un flaco favor si dejáramos todo eso fuera. Os recuerdo lo que he dicho al principio, casi siempre lo que se desecha en la cocina, resto de pan, infusiones, verdura, fruta. Hombre, poca carne desechamos, y si estamos desechando mucha carne estamos haciendo las cosas mal. Cocinado en general en sí, pues a ver, si tiene mucha salsa, mucha grasa, no lo eches, ¿vale? Porque la grasa lo que va a hacer es que va a tapar los poros que existen entre las partículas, el oxígeno recircula y tenemos estos problemas de olores. Y entonces, si hay olor, pues puede haber atracción de algún bicho, ¿vale? Pero en principio se puede compostar sin problema, de verdad, ¿eh? Bueno, empezamos. Me decís vosotros, ¿se puede? ¿Sí? ¿No? ¿Con problemas? Sí, ¿no? ¿También? Sin problema. Pozos de café, las bolsas de tés. Vale, los pozos de café son fantásticos. O sea, aparte que nos dan, si tenemos lombriz metida, le encanta, la vuelve loca la lombriz el pozo de café. Y además genera un olor en la compostadora estupendo. O sea, aquí no se composta mucho, pero allá en el norte, que compostan todos los restaurantes, los bares, imaginaos las cantidades de pozos de café que se gestionan. El olor que se desprende es buenísimo. Y es muy bueno para el compostaje, un aporte de nitrógeno muy importante. Bolsitas de tés, quitamos la grapa, ¿vale? El papel con la bolsita, perfecto también. Dime. ¿El café con el filtro también? ¿El café? Con el filtro. Si el filtro es de papel, se corta, lo troceas y lo puedes echar sin problema también, ¿vale? ¿Es de Nespresso? O sea, el tuyo no. El tuyo no. Lo vais a ver ahora. Espera, vamos a ir viendo fracciones. Frutos secos, cáscara de huevo. Sí. A ver, frutos secos, la cáscara tarda mucho tiempo en compostarse, pero es un buen aporte de carbono
y nos hace de estructurante. Es decir, podemos echarlo, ¿vale? Cuando vayamos a sacar el compost, al cabo de 8 o 9 meses van a estar ahí las cáscaras del fruto seco. Te digo con lo que los huesos, no pasa nada, cribamos y lo que no pasa por la criba a la compostadora otra vez y que nos utilice para aportar carbono, degradación muy lenta y al mismo tiempo nos va aireando, nos va dando estructura. Perfecto. El huevo nos aporta calcio, muy bueno también para el compostaje. Muy duro, muy resistente, ¿vale? Trituradlo, lo machacáis un poquito, le dais 4 golpes, lo trituráis, pero es probable que si sacáis el compost antes de que haya concluido la etapa de maduración, vais a ver resto de huevo. De hecho, os he traído luego 2 modelos de compost de mi casa, uno ya muy maduro y muy viejo y otro compost todavía un poquito más fresco, y ahí todavía, cuando lo sacaba esta mañana, se veían todavía restos de cáscara de huevo, porque tarda mucho en degradarse, ¿vale? Pero es muy buena también para el proceso. Papel cartón, siempre y que no tenga tinta, lo podemos echar. Ojo, aporta carbono, tampoco nos volvamos locos, ¿vale? Si no tenemos estructurante, si un día no hemos podido ir a cargar el estructurante del ayuntamiento, no tenemos hojas secas, no tenemos nada, pues podemos utilizar para compensar el exceso de nitrógeno papel cartón, siempre y cuando que no tenga tintas, ¿vale? Que no esté pintado, ¿de acuerdo? Estiércol, no. Mejor que no, ¿vale? Esto en los pueblos es muy tentador tener siempre algún vecino que tiene caballos. Oye, échale estiércol, que ya verás cómo te pega un subiendo de temperatura, qué fantástico, qué tal. Acordaros, la única forma de higienizar y pasteurizar, limpiar el compost, es decir, garantizar que tenemos un compost libre de patógenos y que las semillas las hemos eliminado, es subiendo la temperatura. Para poder, esto es material, estiércol, material fecal, para saber que no sabemos de qué ganado viene, ¿vale? Para saber que tenemos, para no arriesgarnos, en compostaje doméstico no vamos a coger temperaturas por encima de los 50 grados. Luego hay determinados patógenos que van a estar ahí presentes. No os la juguéis. Si tenéis estiércol y no sabéis qué hacer con él, echarlo al huerto, echarlo sobre la tierra, esparcirlo, dejar que se seque, que se composte solo, ¿vale? Pero no lo incluyáis dentro de la compostadora, ¿de acuerdo? Animales domésticos tampoco, lo vais a ver ahora. Perdón. Resto cocinado. Ojo, principiantes, ¿vale? Ojo con lo que echéis. Esto, os lo digo siempre, proceso intuitivo, id viendo cómo funciona. Sabéis que si tenéis un resto cocinado, es muy rico en nitrógeno, es muy rico en humedad, pues tenéis que echarle estructurante, tenéis que compensar. Y siempre, siempre tiene que estar enterrado, ¿de acuerdo? Siempre enterrado. La producción normal doméstica, es decir, lo que se genera, el desecho que se genera en una familia de 3-4 miembros, puede ser compostado en una compostadora de 400 litros sin problema. Si tenéis un día una producción excesiva por lo que sea, no os la juguéis. Si no lo queréis echar, no lo echéis, o echarlo en varias porciones, en varios días, ¿vale? Para no tener problemas. Fijaros que esta imagen es muy significativa. Esta es la parte de arriba de un compostador. Aquí no se ve muy bien la imagen, pero estos son calamares. Debe ser un pescadero o alguien que ha comprado calamares y los ha tirado aquí. ¿Qué me podéis decir de eso? Hay que enterrarlo, es decir, esto es un problema. Es decir, ¿es admisible? Es admisible perfectamente, pero tiene que estar enterrado, ¿de acuerdo? Si no, vamos a tener un problema de insectos seguro, de roedores, de todo. Es decir, estamos invitando a que vengan otros comensales a nuestra mesa. Hay determinadas plantas que tienen problemas para la hora de compostar. La más conocida es el nogal, la hoja de nogal, porque tiene una propiedad antibacteriana, ¿vale? Inhibe el desarrollo de las bacterias, la hoja de nogal. ¿Podemos compostar si tenemos un nogal en casa? Podemos compostarlo, no pasa nada, un nogal, ¿vale? Esto es lo de siempre, lo trituramos, lo echamos, podemos dejar secar la hoja, la trituramos y la echamos luego como estructurante o como queráis. Va a estar ahí más tiempo, va a tardar en descomponerse, pero se puede echar. Encinas, robles, son hojas coriáceas, muy duras, tienen taninos, polifenoles, nos va a dar también ciertos problemas, dificultades a la hora de compostar, va a tardar más. Si tenéis alguna encina, veis como las hojas de las encinas se quedan en el suelo y perviven ahí durante muchísimo tiempo. ¿Se acaban degradando? Sí. Lo digo lo de siempre, producción doméstica normal, una encina, un nogal, sin problemas, lo podemos echar, ¿de acuerdo? El roble, oye, tenemos robles. Robles. ¿Qué dices? Aquí todos robles. Aquí todo robles, vale, y mucha arizónica, que la vamos a ver también luego. No pasa nada, pues dejamos secar un poquito las hojas de roble, seguramente ya cuando caigan están marrones. Y estas hojas, como son tan duras y coriáceas, cuando están secas, si te fijas, las apretamos y se rompen en 1000 trozos. Las echamos, no pasa nada. Eso puede valer muy bien para cama, ¿no? Como la cama primera. Eso puede valer muy bien, efectivamente. Bueno, yo echaría algo más consistente. Yo la cama la haría o bien con viruta gruesa o bien con trozos de ramo.
¿vale? Algo que perviva más tiempo, que nos interesa que esté durante mucho más tiempo, ¿vale? Eso vendría muy bien, por ejemplo, para taparlo, es decir, como biofiltro. Si tenemos el resto orgánico encima, podemos tapar pues, con serrín, con viruta, con compost antiguo, que tengamos, que recuperemos incluso de abajo, para tapar esa última cubrición que tenemos que hacer para tapar el resto orgánico, pues se pueden echar ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Perdón? ¿Él? Ahora lo vemos. Sí, son también para darles de comer aparte. La ceniza. La ceniza siempre tiene que ser de madera que no esté tratada, ¿vale? Que no tenga barnices, que no tenga pinturas. Y yo personalmente no la echaré. ¿Por qué? Porque al mojarla se hace un engrudo. Y al hacerse un engrudo tenemos el problema de no recircular el aire, olores, anoxia, etcétera. Lo de siempre. Si tenéis ceniza, siempre que sea de madera no tratada, al huerto. ¿Vale? Mejor al huerto. Hay gente que está tentada siempre, oye, es que tengo echado material que me ha acidificado mucho el compost, ¿no? Bueno, pues para compensar y aportarle, lo puedes aportar en un momento determinado algo de ceniza para compensar, ¿no? Para compensar y para intentar subir este pH que de repente nos ha pegado un bajón por lo que sea. No lo echéis, ¿vale? La ceniza nos va a dar más problemas que la ceniza al huerto, ¿de acuerdo? Excrementos de animales domésticos, ni se os ocurra, no lo echéis nunca, ¿vale? Los restos de pasar la aspiradora por casa, de la porquería, tal, jamás tampoco, porque tienen compuesto químico, no lo echéis tampoco a la compostadora. Esto no sé qué es. Ah, sí, bueno, es que está, yo creo que está, Dani, la imagen está muy clara. Bueno, os digo, esto es un rollo de papel higiénico, ¿vale? No sé si lo visteis ahí. Es un rollo de papel higiénico, es que está la imagen muy clara, y entonces el fondo blanco pues no se ve. Pero está... Bueno, lo veis cómo está. ¿Qué hacemos con este papel? Lo echamos, papel de cocina, se echa a la compostadora, si no tiene tinta, se puede echar, ¿vale? Troceamos, lo rompemos un poquito para facilitar, es un aporte de carbono que nos puede venir muy bien. ¿El cloro que usan para el blanqueado? Bueno, está ahí. Está ahí. El cloro que tiene también el agua con el que tú vas a regar el compost está ahí. Por ejemplo, yo te diría, yo recomiendo, es decir, esto es un poco de friki, pero que tengáis al lado de la compostadora un bidón que recoja el agua de lluvia, ¿vale? Porque el cloro no favorece el desarrollo de los microorganismos que tenemos. El agua de lluvia les viene muy bien, pero hay veces que tenemos agua de lluvia y días que no, entonces... Bueno, podemos funcionar de esta forma, ¿de acuerdo? Siempre que no estén tratados con olores, el cleaner de estos que huelen muy bien, que tengan tal, sin problema. Si es papel puro y duro, sin problema. ¿Y los pellets los consideras como madera tratada? Los pellets, pues no sé, depende del origen del pellet. En teoría no. El pellet no deja de ser viruta de madera compactada a una temperatura determinada para darle esa condensación, esa estructura. Pero pellets los quemas en la estufa, ¿no? Sí, te lo digo, la ceniza viene de los pellets. No eches ceniza, por lo que te he dicho antes, ¿vale? Porque va a compactar la mezcla. Al huerto sin problema, donde tú quieras, a las plantas, tal, pero no eches esto. Ustedes sí tienen distinciones del compost y el huerto, que no lo termino de entender. ¿Cómo entre el compost y el huerto? Sí, al compost se puede echar esto, pero no, al huerto. No, la ceniza es lo único que he dicho, ¿eh? La ceniza, que yo sepa, ¿eh? La ceniza es lo único que he dicho, pero simplemente por lo que te estoy comentando. Si tú echas ceniza esparcida en el huerto, esparcida, no te va a dar ese problema, va a filtrar y le va a dar la sustancia que necesita el huerto. Pero si tú la metes en un sistema controlado como es la compostadora, lo que hacemos es que se forma un engrudo, una masa, y ese es el problema que tenemos en un sistema cerrado, que no es el huerto es un sistema abierto. En el sistema cerrado, como tengamos una masa, un engrudo, no recircula el aire, no recircula el agua, entonces ya tenemos el problema. Yo creo que es la única distinción que he hecho, lo único que os he dicho de echar al huerto, pero por eso mismo, ¿no? Para que no nos dé problemas. El estiércol creo que has comentado. Ah, y el estiércol. Bueno, el estiércol también, efectivamente. Yo el estiércol, lo que haría con el estiércol es dejarlo secar, que se composte solo. ¿Vale? El estiércol se seca, se composta y luego lo podéis echar en el huerto. Yo no lo echaba a la compostadora porque tiene mucho contenido de humedad, porque puede llevar patógenos que en un sistema cerrado te va a dar problemas, más que en un abierto. O sea, no echéis, ¿vale? Estiércol no echéis, ni mucho menos heces de animales domésticos, cobayas, conejos, nada, ¿de acuerdo? ¿La hierba seca? La hierba seca, ahora lo vamos... bueno, madera tratada, tampoco, lo hemos visto, ¿de acuerdo? Malas semillas, plantas herbáceas que tenemos, hierbas adventicias, que a mí me gusta llamar, no son malas semillas, o hierbas, malas hierbas. Ojo
con las semillas, ¿vale? Intentad que no lleven semillas, porque no vamos a coger este punto de temperatura seguramente que nos va a dar un compost totalmente libre de semilla. Sobre todo lo vamos a notar con el tomate. El tomate tiene, si alguna vez alguno ha compostado y ha echado restos de tomateras, donde tú eches ese compost te va a salir una tomatera fijo, porque la semilla del tomate es durísima, durísima, ni siquiera por encima de 60 grados desaparece. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, ¿vale? Podéis echar hierbas, intentad que no lleven demasiadas semillas, pero no hay ningún problema, pero con cuidado, ¿vale? Tampoco os volváis locos. Por supuesto, nada que sea inorgánico, las colillas, la ceniza, nada. Y luego venimos a las cupresias, a las arizónicas, a las piceas, a los pinos, es decir, a todo este tipo que tanto tenemos en la sierra, que tanto tenemos en nuestros pueblos. Pues son un problema, es decir, las arizónicas son un problema porque acidifica la mezcla, ¿vale? Lo acidifica demasiado. Entonces, ¿qué os recomiendo? Que echéis pocas cantidades. En plantas semi-industriales o industriales no hay ningún problema, porque se aportan grandes cantidades de otro tipo de residuos y se compostan, se compensan, ¿vale? Pero en un proceso cerrado como el vuestro, pues os puede dar problemas. ¿Qué problemas? Que acidifica demasiado y que tarda en compostar. Consejo, dejadla secar, la arizónica, en el caso de la arizónica, dejadla secar y luego romperla y añadirla marrón como estructurante y que esté ahí, ¿vale? Con las acículas de los pinos, pues ocurre lo mismo, es decir, la acícula del pino fresca, o sea, tiene una relación de carbono bastante alta, seca, muy alta, sobre todo acidifica, ¿vale? Nos puede paralizar, nos puede enfriar el proceso, nos puede dar problemas. Dejarla secar, ir echándole poco a poco, siempre y cuando vayamos aportando material heterogéneo, no pasa nada porque la vayamos echando, pero no se os ocurra cortar un día todas las arizónicas y echar toda la arizónica al compostador porque no vamos a hacer nada, ¿de acuerdo? Bueno. Perdón, como hemos pasado la fruta y la verdura, el tema de pesticidas, o sea, porque a mí me dijeron que las naranjas y los limones que tienen pesticidas miran el compost. Bueno, yo no sé, a ver, las naranjas y los limones son cítricos, que te va a pasar lo mismo, es decir, si echamos un exceso de cáscara de naranja o de limón, te acidifica la mezcla, te la va a paralizar y te va a dar a lo mejor algún problema. Pero os digo lo mismo, es decir, una producción doméstica normal, es decir, un zumo de naranja, de 2 o 3 naranjas, de limón, sin problemas. Troceadlo, ¿vale? Trocead la cáscara y la echáis. Y es donde os digo que a lo mejor al cabo de un tiempo veis alguna película, algún hongo que lo está colonizando, pero no pasa absolutamente nada, podéis usarlo. Ahora bien, es que la fruta, yo no sé si la fruta es orgánica o tiene pesticidas, ya me gustaría saberlo, pero no puedo tener esa trazabilidad tan concreta, ¿no? No hay ningún problema. Respecto a las naranjas y cítricos, también hay muchos manuales que dicen, lo vamos a ver luego, pero en principio no pasa nada. Es decir, troceadlo, ¿vale? Y lo vais aportando en una producción normal. Es decir, que no sea pues una cafetería que da 400 zumos. Y un poco de mucho microorganismo y tal para que arranque y que de alguna forma lo nutra. Fantástico. Fantástico, es decir, es más, os decía antes, si no tenemos material para tapar o si queremos reactivar el proceso porque de repente hemos notado que ha pegado un bajón de temperatura, cuando hagamos la aportación verde, remover y vayamos a tapar, podemos coger compost que ya está, llevéis ya 3-4 meses, ya tengáis un compost un poco fresco abajo, podemos coger ese compost fresco y utilizarlo arriba. Tapamos, hacemos este efecto que estamos diciendo para aislar el material orgánico de la superficie y al mismo tiempo estamos haciendo lo que dices tú, aportar microorganismos para que reactive y para que, ¿sabes?, le acelere el proceso. O sea que muy bien, humus, mejor todavía. Mejor todavía. El que viene para las plantas. ¿Perdón? El que viene un saco para las plantas, echar un poco. Bueno, la idea es que estamos haciendo compost con nuestro... Al principio, cuando no tienes, estás haciendo luz y no tienes... echar un poco de... Para reactivar el tema. Sí. Bueno, o bien eso con aditivos que son... A ver, de todas formas con la temperatura tampoco os volváis locos, es decir, vais a echar el residuo, los libros de la literatura te dice que al cabo de unas horas o pocos días pega un subidón de temperatura, en nuestro caso no va a ser así, o sea, lo vais a ir preparando, no hace falta que la temperatura al día siguiente ya te suba a 45 grados, ni hace falta ni va a ser, ¿no? Entonces, si tuviéramos una cantidad suficiente de materia orgánica ya apilada y pudiéramos empezar a compostar directamente toda esa cantidad y llenáramos la compostadora hasta 3/4, pues ya empezábamos el proceso con esta temperatura seguramente, ¿no? En vuestro caso empezáis de cero. Yo, particularmente, eso lo echaba a la tierra, a tus plantas. Sé paciente,
ya subirá la temperatura. Seguramente cuando os llame yo dentro de un mes y me cojáis el teléfono, me vais a decir, oye, yo sí, no me da problemas, no da dolores, pero yo veo que la temperatura es la misma, no pasa nada. Es decir, esperaros, hasta el cabo de 2 meses no subirá, no empezará a subir. Hasta que alcances un cierto volumen. Poco, difícil. Bueno, lo que quiero que me digáis aquí, cuáles son los problemas evidentes que se ven, ya terminamos, y que me digáis qué solución aplicaríais a cada uno de estos problemas. Esto que vamos a ver es lo que os va a pasar a vosotros en el 99,9% de los casos. Y como vais a ver, la solución es siempre lo mismo, es jugar con la humedad, jugar con el oxígeno y jugar con la materia que estamos dando. Es decir, modificando estos parámetros solucionamos todos los problemas. En este caso tenemos 3 fotografías. Contadme. ¿Cuáles? ¿Hay algunas están todas mal? ¿Hay alguna la correcta? ¿Por qué? La de abajo es la buena, porque está tapado. Arriba se les ha olvidado, ¿vale? Todo el resto orgánico fresco que estamos echando lo están dejando en superficie. Aquí va a ser una fiesta para la mosca de la fruta, se van a enterar, ¿vale? Esto es césped, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Está apelmazado, tiene un exceso de humedad, de agua, huele fatal. O sea, yo cuando empecé a compostar yo cometía el mismo error. Yo decía césped o hierba y lo echaba directamente, ¿no? Se hacen unas capas, unos sándwiches y huele a podrido, realmente huele muy mal. Y es por esto, es decir, porque no recircula el oxígeno y porque tenemos exceso de humedad. Solución. Aportar materia marrón, remover y compensar este exceso de humedad, ¿vale? Esto que veis aquí es ceniza, ¿vale? Es un material seco, parado. Aquí al mes siguiente vamos a volver y vamos a ver el mismo volumen y la misma medida va a seguir siempre ahí, ¿de acuerdo? Solución. ¿Qué podemos hacer aquí para equiparar el problema? Tenemos un exceso de carbono, luego entonces habrá que meter nitrógeno, remover y mojar. ¿De acuerdo? Siempre lo mismo, ¿vale? Fijaros, lo que decía del césped. Esto es otra imagen, otra fotografía del césped. Lo mismo, es decir, compactado, mal olor, exceso de humedad. Aquí solamente se ha echado césped nada más. No se ha echado estructurante y ya la hemos liado, ¿de acuerdo? Lo mismo, material marrón, remover, para que se iré, para que se desaparezca ese exceso de humedad y darle estructura. Bueno, aquí ya os estoy dando la solución. Es un material seco, ¿vale? Son hojas secas, son ramas secas. Como es un exceso de carbono y no hay nitrógeno, lo que tenemos es que el proceso está paralizado. Lo que tenemos que hacer es añadir nitrógeno, añadir agua y remover. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una foto que me pasa mi compañero Adur, que fue a hacer una visita y un paisano dijo, no, yo tengo mi propia compostadora. Fijaros, esto es una imagen desde arriba, de lo que es la compostadora que está construido el amigo. ¿Qué problema puede tener esta compostadora que se ha hecho? No tiene aire. No tiene aire. Sí, señor, fundamental. No tiene oxigenación. No tiene orificios, tiene base cerrada. Esto va aquí, va a criar, vamos. Esto no se ve muy bien, pero son las cajas de las hueveras de cartón, ¿vale? Si las tenéis, podéis utilizarlas muy bien como estructurante y para aportar carbono, pero no en esta cantidad. A este señor se le dijo, debe tener una fábrica de huevos al lado y lo ha cubierto todo de hueveras de cartón. ¿Qué problema tenemos aquí? ¿Y cómo lo solucionamos? Probablemente esté seco, tengamos un exceso de carbono y el proceso esté paralizado, lo mismo. Tengamos que remover, tenemos que efectivamente, porque el proceso no avanza, aportarle nitrógeno, humedad, remover, ¿vale? Es todo siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Esta imagen, bueno, aquí tenemos apilados restos orgánicos, pero nos vamos a fijar en la compostadora. ¿Qué le pasa a esta compostadora? ¿Qué está bien o qué está mal? ¿Ah? No tiene tapa. No tiene tapa. La compostadora tiene que estar cerrada, ¿vale? No le viene muy bien la insolación, el sol todo el rato, porque nos va a secar el proceso. Porque si queremos tener al principio o al final lombrices, las lombrices fotofóbicas, no le gusta el sol. Y sobre todo porque nos va a mezclar, nos va a secar la mezcla. Y por lo que os decía antes, porque si viene una lluvia, un torrente, nos va a encharcar. Es decir, para controlar, acordaros, es un proceso controlado. Para controlar, cerradito. Y nosotros le damos el agua que queramos. Y le damos lo que queramos en el momento que veamos que es necesario. ¿De acuerdo? Lo mismo, materia seca, ceniza, paja seca, lo mismo, ¿vale? Necesita nitrógeno, necesita humedad y necesita que se remueva.
Exceso de material verde, lo mismo. Tenemos un exceso de nitrógeno, probablemente de compactación, mucha humedad, nos va a dar problemas de olores, se va a volatilizar este exceso de nitrógeno en forma de nitrato amoniacal que nos va a generar este olor. Entonces hay que compensar con carbono sí o sí, ¿de acuerdo? Esto es césped. Césped seco que se ha echado, se paraliza el proceso exactamente igual. La solución que va a venir aquí no es correcta, ¿vale? Porque dice que el compostaje no... Bueno, efectivamente, el compostaje no avanza, dice mezclar con material marrón. No, aquí hay que mezclar con verde, remover y humedecer. ¿Qué hacemos con el césped? O sea, el problema que tenemos, mucha gente tiene césped, yo no tengo, ¿no? Pero la gente que tiene praderas, oye, ¿puedo compostar el césped? Se puede compostar, pero no a lo bestia, ¿vale? El césped tiene mucho nitrógeno, tiene mucho hierro. Es muy fermentable. Acordaros al principio que he dicho que es una materia que se asimila bastante al material de cocina. Es muy bueno para subir la temperatura. Si vemos que en un momento determinado el compost, la pila que tenemos no sube, le aportamos césped. Pero no nos volvamos locos, porque tiene una densidad muy alta. Entonces va a compactar, ¿de acuerdo? Nos va a hacer esos pegotes que nos va a dar el problema del olor. Si queremos utilizar césped podemos hacer dos cosas. O bien en capas finas y poco, o bien lo dejamos secar. Extendemos el césped en un suelo. A los 2 días está seco y lo usamos como material seco, como estructurante. Y se acabó el problema. ¿De acuerdo? Esto no se ve muy bien por la imagen que os digo que efectivamente es como... pero son restos de fruta. ¿Qué pasa aquí? Hay que taparlo. Es decir, este señor ha echado la fruta, bueno, la mosca va a venir aquí y se va a quedar a vivir. Es decir, esto es para ellos un festival. Hay que taparlo siempre, nunca en superficie. ¿De acuerdo? ¿Ah? Y partirlo. Y partirlo. Si queremos acelerar el proceso, lo partimos. 4 trozos y fuera. Tampoco nos volvamos locos. Estos son larvas de hormigas, ¿vale? No os preocupéis. Es decir, esto es un proceso vivo. Acordaros de la definición biológico vivo. Tiene que haber vida. Si no encontramos insectos, si no encontramos vida, no se están haciendo las cosas en condiciones. ¿Puede ser un problema que nos encontremos esto? Sí. Esto es indicativo de que no estamos haciendo las cosas demasiado bien. Porque la hormiga necesita un sitio oscuro, un sitio cálido y tranquilo. Si ha puesto aquí las larvas es que ni estamos removiendo ni nos estamos preocupando de regar el compost, ¿vale? Es normal que veamos hormigas en la compostadora, pero un número normal. Es decir, si vemos que se ha hecho un hormiguero o está lleno de hormigas, nos va a indicar que el compost está seco, porque la hormiga va a ámbitos secos. Si lo que queremos es que la hormiga se vaya, simplemente tenemos que regar, ¿vale? ¿Se puede usar esto de árboles que han estado enfermos? ¿Perdona? Árboles que hayan estado enfermos, que tengan oidio o algo. Pues a la temperatura que vais a trabajar vosotros, en principio no. Mejor que no. Que no sé. Bueno, y pulgón. Pero que haya tenido pulgón y el resto de la hoja que hagan caer. A ver, vamos a confiar en que vamos a hacer las cosas bien. En principio no hay ningún problema. O sea, yo tengo la protección de un árbol que siempre regamos. Sí. El resto de cuando tenemos que la hoja, esa hoja no usa. Sin problema. Sí, porque es que vamos a compostar, vamos a subir la temperatura sí o sí. Y eso muere. ¿Vale? No os preocupéis. Igual que las hormigas, es decir, en el momento que se coja, igual que cualquier insecto que tengamos ahí que nos haya anidado, en el momento que tengamos una temperatura elevada, se nos va a ir. ¿Vale? No os preocupéis. Esto, bueno, es lo que os comentaba antes, son actinomicetos, que es una especie de hongo, mitad bacteria sobre todo, ¿vale? Es una película que vamos a ver de pelillos blancos en algunas zonas de la compostadora. No os asustéis, al contrario, es un signo evidente que estamos compostando y estamos haciendo las cosas bien. ¿Vale? Y después de todo esto obtenemos el compost. ¿Qué es el compost? Es decir, es resultado de esto. Resto orgánico de cocina, estructurante marrón de jardín, nuestra compostadora y obtenemos el compostaje, el compost, ¿vale? Material orgánico, estabilizado, libre de patógenos, muy bueno para nuestra huerta y nuestro jardín. ¿Por qué? Va a mejorar el suelo, va a mejorar la estructura física, química y biológica. La física porque el compost, cuando aportemos un suelo que sea muy duro, muy pedragoso, lo que va a hacer es que le va a dar permeabilidad. Es decir, va a hacer que el agua no resbale, sino que se introduzca en las raíces, que sea permeable. Lo mismo hace con los suelos que son muy frescos, muy sueltos, arenosos. Es decir, lo que le va a dar es estructura y va a permitir que el agua no percole rápidamente, sino que se mantenga allí para que la raíz pueda chupar, ¿vale? Ese agua. Mejora sus propiedades químicas porque la va a aportar el NPK famoso que aportamos con los químicos, lo va a dar el compost. Es de una liberación más lenta, es verdad que al principio vamos a necesitar más compost que las clásicas bolitas azules que viene utilizando la gente, pero esto es mucho más sano y al final va a hacer un efecto de resiliencia en el terreno y va a mantenerse durante mucho más tiempo, ¿no?
y mejora sus propiedades biológicas, porque los microorganismos que están en el suelo necesitan de materia orgánica que vamos a aportar nosotros dándole compost. Es decir, todos los suelos tienen microorganismos de forma latente. Yo recuerdo un profesor que me hablaba incluso del desierto. Están ahí, están esperando que le echemos comida para volver otra vez a reflotar y a dar vida, ¿de acuerdo? Mejora, por lo tanto, las propiedades biológicas del suelo. ¿Cómo extraemos el compost? Ya lo tenemos, ya hemos abierto una tapa por abajo, vemos que realmente esta imagen que os acaba ya está unificado, ya no vemos restos de comida, creemos que ya está listo. ¿Cómo lo vamos a sacar? En vuestro caso, las compostadoras que os vais a llevar son muy sencillas. Hay compostadoras que solamente tienen una abertura por una de las hojas, con lo cual extraemos, pero nunca llegamos a toda la superficie, a toda la pila de compost. En vuestro caso es muy sencillo, levantamos una varilla, como veis aquí, y todas las hojas, todas las caras de la compostadora son abatibles, ¿vale? Y sacáis, y extraéis, ¿de acuerdo? Antes de sacarlo, vamos a parar un poco el tema de remover. Es decir, acordaros que os decía, siempre removemos en superficie cuando aportamos y una vez a la semana más o menos removemos en profundidad. Pues 2 semanas antes de hacer la extracción dejamos de remover en profundidad. ¿Por qué? Porque el sacacorchos que nosotros hacemos nos subiría el compost ya maduro a la superficie, entonces lo perderíamos. Solamente removemos en superficie y de las 2 semanas dejamos sin remover, ¿vale? Para no mezclar el material que ya está terminado. ¿Cómo sabemos que el compost está maduro? Lo de siempre, y ya termino, intuitivo, los sentidos. Es decir, vamos a ver, vamos a oler y vamos a tocar. Es decir, para saber que el compost está maduro, hacemos primero una criba, cribamos, ¿vale? El material, lo que no pase la criba, lo volvemos a reintroducir otra vez en la compostadora. Todo el material estructurante, todas las hojas no, pero las ramas, las podas, la viruta, un poco gruesa, estará ahí todavía después de 8 meses. La volvemos a introducir sin problema. Entonces vamos a hacer un test visual, es decir, sabemos que el compost ya está terminado porque tiene un color marrón, color a tierra de bosque, ¿vale? No vamos a ver restos de comida, vamos a ver algún... perdonad un momentito, os voy a enseñar para que veáis pasando. Mirad, esto que os he traído son 2 tipos de compost según el momento de maduración, de cuándo lo he sacado. Esto es más fresco, estoy viendo aquí hasta una cáscara de mejillón. Y esto ya es un compost más viejo, ¿vale? Tiene casi 1 año, ¿de acuerdo? Vais a ver un poco la diferencia. Irlo pasando, pues este debe tener unos 3 meses más o menos. 3 o 4 meses, no llega a 4 meses. Abridlo. Podéis tocarlo, podéis olerlo, veis que no huele, ese quizás huele un poquillo más, a lo mejor, pero tampoco demasiado, y ese no huele a nada, ¿vale? Pero entonces, cuando decimos que está todo por solo la parte de abajo, tú vas echando, ¿te acuerdas la imagen esa que me gusta de la compostadora? Material fresco está más arriba, según se va descomponiendo, total, la parte de abajo, ya lleva unos meses de compuesta, la que está unificada, la que está hecha. Entonces, tú abres solamente abajo, abres las hojas que están abajo, abatibles, y vas sacando con la pala, vas sacando el compost. Cuando lo sacas, lo de arriba baja y vuelves a repetir el proceso. Empiezas otra vez por arriba, ¿vale? Entonces, pues es que depende, lo vamos a ver ahora, señora, depende de la habilidad de cada uno, depende de los mismos que le hagamos. Es decir, si estamos encima de él y tenemos conocimiento, pues hay gente que en 3-4 meses está compostando. Lo normal, gente que empezamos de nuevas, 8 meses, 7 meses, sí. Bueno, pero lo vamos viendo cómo va funcionando. Sí, eso es. Eso es. No pasa, ya, solamente la cama la echamos al principio, nada más. Y volvemos otra vez, baja el volumen, volvemos a cargar por arriba, es decir, es un tratamiento de carga continua que decimos, ¿vale? Vas echando, vas descargando, siempre en la misma compostadora. Seguramente no es que no vas a terminar de llenarlo. No vas a... La varilla es... A ver, la varilla es... No. La varilla es simplemente para poder abrir las hojas. Es que ya lo veréis. ¿Está arriba? Claro, es porque la varilla es la que agarra las hojas. Entonces subes un poquito para que la hoja de abajo quede liberada y se pueda abrir. ¿Vale? Solamente la parte de abajo. Perdón, no digo.
te vas de vacaciones y tal, y... Lo vamos a ver ahora. Te vas de vacaciones y que las disfrutes. No pasa nada, no es una mascota, no tienes que estar dándole de comer todos los días. Perdonad, si os vais de vacaciones, aunque lo vayamos a ver ahora, os lo adelanto un poco, ha surgido la pregunta. No tenéis que darle de comer a la compostadora todos los días. Si queréis que no haya problemas, entre comillas, con el vecino, con alguna historia, lo que hacéis es que dejáis de aportar material de cocina, que es el que en teoría os pudiera dar algún problema, aportáis solamente marrón y dejáis cubierto de material estructurante marrón. El proceso se para, se enfría y no pasa nada. Y os está esperando para cuando volváis morenitos de vacaciones y en un día iniciáis otra vez el proceso. ¿Vale? Y así garantizáis que no pasa nada. Bueno, estábamos viendo el test visual, yo creo que nos hemos quedado, ¿no? Es decir, acordaros que sea esto, lo estáis viendo, ¿no? Que no hay restos de comida. El que es más fresco, sí, hay cáscaras de huevo, de moluscos, bueno, mejillones, tal. Bueno, pues eso no se va a descomponer, eso nos va a hacer de material estructurante. ¿No? Cuando cribemos, lo volvemos a incorporar otra vez al compost y se acabó. ¿Verdad? Vamos a hacer el tacto, es decir, un compost que esté terminado, que esté maduro, no tiene calor, no hay actividad biológica, es decir, los microorganismos ya no tienen que comer, por lo tanto no están actuando, su metabolismo ha parado, ya no están ahí, y entonces se enfría y tiene que estar a temperatura ambiente. Va a ser también un signo indicativo de que el proceso ha concluido, ¿vale? Pero eso no lo entiendo, porque si sigues añadiendo cosas, sí. No, pero digo el producto ya terminado. Cuando lo sacamos, el producto terminado, el que estás viendo en las bolsas que os estoy repartiendo, lo tocáis, ¿vale? Y tenéis que ver, efectivamente, y dices, oye, pues mira, ya está maduro, ya lo puedo echar, ¿vale? Ya lo puedo incorporar a las plantas, porque ya tiene una temperatura normal. Si tiene calor, ahora veremos los tipos de compost, ¿vale? Ahora os lo explico. Y otro signo evidente es el olor. Es decir, tiene color, tiene oler a tierra de bosque, ¿vale? Esto viene dado por una bacteria, el actinomiceto, que genera una sustancia química que se llama geosmin, que es lo que da este olor característico a tierra, olor de bosque, ¿de acuerdo? Tipos de compost, pues dependerá del tiempo que utilicemos y que lo saquemos. Es decir, ¿podemos sacar un compost a los 3 meses? Podemos sacarlo, pero seguramente sea un compost muy fresco, ¿vale? Todavía haya algo, pues el que estoy pasando, por ejemplo, en la bolsa. Es decir, no está completamente maduro. ¿Se puede utilizar? Sí. Ojo, con cuidado. No enterrarlo nunca. Se puede utilizar a efecto de mulching. Repartir por mulching, hacer una capa protectora, por ejemplo, en el huerto o en alguna zona que tengáis ajardinada para que retenga la humedad, para que mantenga la temperatura de esa tierra, pero nunca enterrarlo, ¿vale? Porque como no está totalmente estabilizado, no ha terminado el proceso, si lo enterramos, alguna bacteria puede atacar o puede incidir en las raíces de las plantas o del huerto que estamos haciendo, ¿vale? Podemos sacar un compost a los 3-9 meses, que va a ser el vuestro. Es un compost ya maduro. No vamos a tener ningún resto de comida, no vamos a ver nada. Es la otra bolsa que os he pasado, ¿vale? Simplemente veréis algún palito, alguna historia, pero nada más. No hay restos de comida, ni olor, ni nada. Y luego un compost viejo, que es un compost por encima del año. Es un compost muy mineralizado. Es decir, este compost ya está disponible directamente casi para las plantas. Es tan bueno, por así decirlo, o tiene tanta disponibilidad para las plantas que se utiliza mucho en semilleros. Es decir, para hacer semilleros se utiliza este compost muy viejo, muy mineralizado, ya muy fino, muy homogéneo, ¿vale? Bueno, aquí os he traído algunos ejemplos de cómo usar el compost, pues si queremos utilizarlo, por ejemplo, en césped, los kilos que tenemos que echar, esto si queréis os lo paso, eso os interesa mucho. Si es para huertos, si es para parterres, para recebar césped o para nuevas plantaciones, pues tiene una cantidad determinada, una forma de mezclar, trasplantes, pues bueno, se mezcla con la tierra, 3 partes por 1, en fin, ¿vale? Son los posibles usos que tenemos del compost. Y estas son fotos que os voy a pasar rápido, que son modelos de compostadoras, en este caso comunitarias, compostadoras que están en la calle, en vía pública, pues en el norte, ¿no? En Guipúzcoa, de donde viene la empresa, ¿no? Para que veáis que no hay ningún problema. Esta zona es un punto de estructurante, es decir, el vecino viene aquí, echa su resto orgánico de la cocina y luego coge un poco de estructurante que le ha dejado el ayuntamiento y lo aporta. Esto es compostaje comunitario, ¿vale? Esta es gente que no puede compostar en su casa, que no tiene jardín o que no quiere, que utiliza una zona común, pública para hacerlo. Fijaros, viviendas verticales en mitad de la calle, la cantidad que tenemos aquí de compostadoras. Si hubiera problemas de roedores, insectos y olores, ¿creéis que la gente esto lo permitiría? No. O sea, si hace compostaje, se hace bien, no hay ningún problema. En vuestra casa menos todavía, porque vosotros controláis perfectamente, son los únicos que estáis aportando aquí. Controláis lo que se eche y lo que no. ¿Perdón? Sí, les da el sol. Bueno, pues habrá que regar un poco más. Ten en cuenta que es el norte también, ¿eh? O sea, allí llueve más y llueve más.
bueno, un modelo de compostadora que la habéis aquí en el fondo en un jardín, soluciones de la gente que utiliza, pues aquí vemos la ha colocado encima de una especie como de arqueta para que el residuo, el exiliado, el líquido, pues se vaya por ahí directamente. Esto es un punto de compostaje también comunitario, para que lo veáis. Es decir, aquí estaría el cajón de estructurante y las compostadoras. Otro punto de compostaje comunitario. Esto es un avicompostero, ya lo conocéis, aquí en vuestro pueblo tenéis allá unos cuantos, es decir, no sé si lo sabéis lo que es el avicompostaje. El compostaje es mezclar, utilizar el potencial que tiene la gallina como herramienta para degradar y para comerse el resto orgánico, y al mismo tiempo utilizamos también las deyecciones, muy ricas en nitrógeno, con lo cual se acelera todo el proceso. Aquí tenéis en Cerceda, tenéis en Boalo, tenéis avicomposteros puestos. Sí, no sé ahora mismo al lado de los colegios, en los coles tenéis, ¿no? Ahí están funcionando. Claro, pues están en los coles, efectivamente. ¿Perdón? Pues añadir lombrices yo lo hago. En la primera fase, la lombriz normalmente coloniza el compost cuando la temperatura no es muy superior. Si alguien está haciendo vermicompostaje o va a hacer vermicompostaje, la lombriz, digamos que en lugar de microorganismos que hablábamos antes, es el comensal que vamos a tener. También tiene unas condiciones adecuadas que tenemos que controlar. La temperatura, por ejemplo, es una. La lombriz por encima de 35 grados se va, no le gusta. Por debajo de 4 o 3 grados tampoco, pero en ese margen se maneja bastante bien. Luego podéis tener, si no conseguís temperaturas termofílicas por encima de 45, podéis tener lombriz durante todo el proceso. ¿Qué hago yo en mi caso? Y que recomiendo mucho, es que cuando ya tenemos el compost prácticamente ya terminado, le añado la lombriz, porque le da un plus de valor al producto. Es decir, mejora todavía mucho más ese compost. Termina de degradar la materia orgánica a la que hay allí. Sabéis que el tracto digestivo de la lombriz es muy interesante, le va a aportar una serie de enzimas y de propiedades. El humus de lombriz es muy rico, es mejor que el compost. Es riquísimo y eso tiene unas propiedades muy variadas. Entonces, yo particularmente lo que hago es cuando estoy terminando el proceso de compostaje, lo remato con lombriz. ¿Qué se le mete? Pues la misma. Se mete por el medio. Pues coges la lombriz de tierra, la clásica, la lombriz de California, tú la echas en la compostadora, no te preocupes que ella ya se busca la vida. Tú tranquilo. ¿Y dónde la compras? ¿Y dónde? ¿Dónde la compras? Pues hay sitios, hay tiendas. Sí. Hay una empresa... Pues, por supuesto. Es que lo bueno que tiene la Eisenia fue que esta, la lombriz roja de California, se llama de California, pero es que es de Europa y de Asia. Está perfectamente adaptada y es nuestra, de climas templados. Se llama de California porque en un momento determinado se exportó a Estados Unidos en la época de la colonización, pero es de aquí. Entonces, eso quiere decir, lo que dice ella, que está perfectamente adaptada, que no es una fauna de fuera, que fuera agresiva o invasora. Podemos tenemos que saber qué es la lombriz, qué es la lombriz correcta, la que estamos echando, ¿vale? Pero es que la tenemos, es decir, escarbamos nuestra tierra, nuestro huerto, es la lombriz que está trabajando ahí. ¿Que tenemos un exceso de lombriz? Pues la cogemos y la echamos otra vez, la podemos soltar, no hay ningún problema, ¿vale? No es fauna invasora ni tiene ninguna historia. ¿Perdona? Sí. Te quería comentar, yo por ejemplo le pongo dinero y cada semana lo limpio, siempre le pongo una cama de sereno y se la pongo de paja. Todo eso está lleno de saladas. ¿Eso lo puedes hacer en la compostadora como estructurante? ¿El qué? ¿El serrín? O sea, la mezcla de la paja, la cama de paja con las heces de las gallinas. Sí. Te va a pegar te va a subir un nitrógeno importante, bueno, depende de la cama que estés echando, pero sí le puedes echar. ¿Me va a aportar Nitrógeno, las deyecciones de la gallina. Depende de la cantidad de cama de paja que estés echando. Acordate cuando estábamos hablando antes de los materiales, la paja te aporta carbono y la deyección de la gallina te aporta nitrógeno. Dependiendo de las cantidades, pues te aportarás una mezcla compensada o bien un pelotazo de nitrógeno de la gallina. No pasa nada, ¿vale? Para que veáis un poco y que nos quitemos los miedos de compostar. Esta compostadora está en un pueblo, en Zaraut, fijaros, en un colegio. O sea, están los chavales jugando en el patio del colegio y aquí están las compostadoras al lado del comedor. Está totalmente ahí. Totalmente. Es un mascos. Pero es que... No, sí tiene tapa. A ver, lo único que tenemos es una zona que está acotada con un cerramiento perimetral y luego las compostadoras están cerradas. Sí, pero la otra compostadora que nos hace es la anteriormente, también comunitaria, por arriba no estaba cerrada. A ver. Esa que era de madera. Sí.
¿Aquí? No, esa no, anterior a eso. ¿Esto? Anterior. Antes una que ahora que Anterior. Al principio de la cosa. Anterior, esa está cerrada. Pasa, pasa. Esto no es una compostadora, esto es un encerramiento, esto es la valla. Y en la que está trabajando, la siguiente, en la que está trabajando este señor. Hombre, está trabajando. Está trabajando. Es que habrá que aportar, hay que abrir la tapa. La tapa tiene... Las compostadoras, no, estos son las compostadoras. Estas son las compostadoras. Aquí hay plantas, estas son unas plantas. Todas tienen tapa. Sí, sí, imaginaros en el norte con lo que llueve, como para no tapar. Entonces ahí tenemos un chapapote que montamos a la primera semana. Tiene que estar tapada siempre, ¿vale? ahí está. Bueno, las 10 preguntas clásicas que nos hacéis y de verdad que con esto ya termino. ¿Se puede depositar carne, pescado, alimentos de cocina? Lo que hemos hablado antes. Sí, con cuidado. ¿Vale? Con cuidado. Es decir, si hacemos unas cantidades importantes, mejor que no. Si es una producción normal y tenemos estructurante de calidad que pueda compensar ese exceso de nitrógeno y de humedad, sin problema. ¿Vale? ¿Puedo depositar naranjas y cítricos? Pues lo que estábamos hablando antes, lo mismo, ¿vale? Con ojo. Es decir, producción normal sí, troceada, sin problema. ¿Cuándo y cómo remover? Lo hemos visto antes, ¿vale? Siempre removemos cuando aportamos en superficie, de la forma que hemos dicho, y removemos en profundidad aproximadamente una vez a la semana, salvo cuando vamos a extraer el compost, que dejamos de remover. ¿De acuerdo? ¿Puedo echar ceniza en el compostador? Mejor que no, ¿vale? Porque se va a compactar y nos va a dar problemas de oxigenación. ¿Cuánto puedo tardar en hacer compost? Bueno, se nos está yendo el público, las preguntas se nos han ido, pero depende del trabajo que tengamos y del cuidado que le atendemos. Se puede compostar en 3-4 meses. Podemos tener varias cosechas de compost al año. Lo normal es que tardemos 8-9 meses si nos iniciamos, ¿vale? ¿Qué hago si no tengo estructurante? Podemos aportar, lo hemos dicho antes, podemos aportar hojas secas, podemos aportar cartón, ¿vale? Podemos aportar materiales, podemos coger a la familia y liarnos, podemos remover mucho, es decir, si no tenemos estructurante podemos remover, nos va a suponer más esfuerzo, porque como no hay estructurante tenemos que aportar más oxígeno, o podemos coger a la familia y pasar un día de campo. Nos vamos a coger hojas, nos vamos a coger piñas, palos y podemos utilizarlo de esta forma. En vuestro caso, pues el ayuntamiento, ya os ha dicho anteriormente la concejal, os ha dejado un punto de acopio de estructurante, ¿vale? Para que os llevéis. Vale, Blanca, perdona, ¿dónde está el punto de acopio de estructurante? En tercera está donde vais a ir ahora a coger la compostadora, que es donde está la nave municipal, donde se está haciendo el proyecto de reutilina, en el polígono de tercera, en Matalpino, lo que se llamaba las Fijas antes, que está al lado del cementerio, que es una parcela también municipal, y en el Boalo, al lado del avicompostero del Gualín, en la organización La Dehesa, ¿vale? Donde está el colegio público, al pegadito al colegio hay una zona donde se han puesto las gallinas con los avicomposteros y ahí es donde están dejando ya el estructural. Si queréis aprovechar el resto de vuestra casa, las hojas, las ramitas, perfecto, ¿no? Pero os estáis iniciando, sois novatos en esto, es muy importante que tengáis estructurante, porque os va a permitir solucionar los problemas que se pueden ocurrir, ¿vale? De mucha humedad, olor, etcétera, ¿no? Perdona, una pregunta. Antes decías que, por ejemplo, las células de pino o yo qué sé, Arizónica. Si le pones verde, te sirve como verde, y si la dejas secar extendida, te sirve como estructurante. Yo, en el caso de los dos ejemplos que estamos hablando, yo lo dejaba secar, ¿vale? Para que no te acidifique tanto y para que te haga de estructurante. Si es verde, no es estructurante. Si es verde, te va a aportar... Bueno, la acícula de pino sí. La acícula de pino tiene una cantidad de carbono importante. Seca más todavía, ¿no? En mi caso, yo recomiendo que las arizónicas, que son muy llamativas, que todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene... ¿Ah? El césped también El césped también lo deje secar, sí. El césped, lo que os decía es que es muy rico y que composta muy bien, pero os puede dar problemas porque compacta y evita la recirculación de aire. Echar poquito, ¿vale? Echar poquito si quieres que tenga una inyección de calor. Lo normal es que no eches grandes cantidades porque ya lo habéis visto en las fotos lo que pasa. Extiéndelo, que se seque y lo aportas como estructurante. Echar un poquito verde y lo otro
lo dejas secar. Perfecto, perfecto. Luego puedes... Perfecto, y con la arizónica igual. Habéis visto cuando habéis cortado arizónicas, habéis tardado en recogerlas, se ha puesto marrón, las tocáis y se rompen en 1000 pedazos, ¿no? Pues dejadlas secar y hacer eso, y aportarlas como estructurante, ¿vale? Disculpe, el último punto que pones ahí, papel de periódico, el papel de periódico se supone que está bien. Sí, esto está mal, efectivamente. El papel con tinta no le echéis, ¿vale? No le echéis. La electrónica seca ya está. No. Tiene ya una cantidad de carbono importante, no te va a dar problemas de acidez. ¿Vale? Va a tardar más en descomponerse, pero como se rompe tan pequeñita, o sea, es que ni la vas a ver, ¿vale? El papel de periódico, eso lleva tinta. No, lo estábamos diciendo, no sé quién ha dicho este señor. Esto está mal, efectivamente. Utilizad siempre papel que no lleve tintas, que no esté impreso. Y al principio antes decías que lo echemos todo como en un montoncito. Sí. ¿Y cuándo empiezas a echar el estructurante encima? No, tú aportas, imagínate, tienes ya la cama hecha de la compostadora. ¿Sí? Y empiezas a echar la primera resto de cocina, vas con tus 200, 300 gramos que has echado. Lo echas en una esquina y tapas con estructurante. ¿Vale? Pues ahí tapas con... Lo que no vas a hacer al principio va a ser remover, porque tienes muy poca cantidad. Entonces, a lo mejor cuando veas que se va cogiendo un volumen importante, bueno, un volumen un poquito, al tercer, cuarto día, pues ya remueves un poquito de superficie, ¿vale? Siempre tapando para que no te quede el resto orgánico en superficie. La cama se hace primero de... Sí, la cama siempre acordaros, es decir, con un tamaño de 7-8 centímetros, lo que queráis, podéis utilizar más. Resto de poda, resto de viruta, algo que esté seco y que dé estructura y que separe el resto que echamos con el suelo, ¿vale? Bueno, el ayuntamiento os va a dar un estructurante más bien para lo otro. Yo cogería ramitas secas que tengáis en casa, de una poda o lo que sea, y haría una cama en esas condiciones, ¿vale? Que no sea muy gruesa, ¿vale? Pero que haga ahí de separación y que permita recircular el oxígeno, que es lo que queremos, ¿vale? Para que no se compacte con el... ¿Eh? Esa cama se va a ir degradando poco a poco, es carbono. Se va a ir aportando carbono y seguramente a los 9 meses o al año, en función de la pericia que tengas para hacer el compost, cuando lo saques, estará muy degradada. Estará muy degradada. Quedarán trozos a la hora de hacer la criba, pero esos los vuelves a introducir otra vez. Al principio no, porque como lo que estaba comentando a tu compañera, es decir, son muy pocas cantidades. Entonces, al principio dejad que eso coja masa, que coja volumen. Simplemente echad la orgánica y tapar con estructurante, ¿vale? No pasa nada, pues no pasa nada, perfecto. Se revuelve y, bueno, se incorporará, es decir, se extenderá entre toda la pila. Es carbono, se va a ir degradando poco a poco, ¿vale? Le va a dar estructura. En la exposición nos pasan los test y luego ya el que pueda que se quede a hacer consulta porque yo me tengo que ir. Vale, si ya hemos terminado. Vale, si nos pasas el... ¿Qué test? Ah, ¿no lo tenéis? La encuesta de satisfacción, Blanca, perdona. La encuesta de satisfacción no la tienen. ¿No tienen encuesta de satisfacción? No, yo tengo. Sí, espera un momento.